Buenos días, compañeros y compañeras. Pues empezamos, bueno, vamos a terminar el verano en el Partido Judicial de Coín, en la delegación de Coín, con esta propuesta de Coín Jurídico relativa a la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del Derecho de Defensa. Tenemos con nosotros al compañero Gonzalo Costa Barcelón, que va a ser el ponente, que nos va a hacer la charla y se va a centrar fundamentalmente en el contenido de la asistencia jurídica, en la garantía y deberes del derecho de defensa, y después va a ser una parte muy especial y muy interesante para todos nosotros, que es la responsabilidad profesional. Todo lo relativo a las relaciones interprofesionales de la abogacía y cliente, la hoja de encargo, los elementos esenciales que tenemos que tener, la pérdida de la oportunidad que tenemos, y toda la casuística que hay al respecto. Y, como digo, para ello contamos con un experto en este tema de responsabilidad profesional, que es nuestro compañero Gonzalo Costa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1988. Fue abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid entre 1989 y 1999, perdona. Luego estuvo en el Colegio de Lugo entre el año 1995 y 1999, y desde el año 99 lo tenemos en Málaga. Como la mayoría de los compañeros lo podéis conocer, yo creo que sí, que lo conocemos casi todos, él siempre se ha dedicado al ámbito de responsabilidad civil y del seguro como abogado externo de distintas compañías aseguradoras. Es miembro también de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro desde el año 2003, y desde 2006 se dedica especialmente a la responsabilidad profesional en el ejercicio de la abogacía. Así que tenemos un gran compañero experto en la materia que nos va a ayudar a gestionar pues todos los avatares que a lo largo del día a día pues nos va surgiendo en nuestros despachos y con nuestros clientes. Pues Gonzalo, cuando tú quieras, el debate es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Como es obligado siempre en estos casos, pues hablamos con un capítulo de agradecimientos, naturalmente al Colegio de Málaga, de Abogados de Málaga, por estas iniciativas y por el protagonismo que está dando a las delegaciones, no centralizarlo todo en Málaga. También agradecer evidentemente a esta delegación de Coín el haberme llamado y, no sé, haber depositado esta confianza en mí, que desde luego no merezco, Sí, para hombre. poder dar esta charla. Y lo personalizo también en ti, que es con quien he estado hablando y más o menos coordinando todo esto. Agradecimiento que hago extensivo sobre todo a los compañeros que están aquí en esta mañana, porque 18 de julio, con el año que llevamos, con todas las modificaciones que nos han entrado, creo que estamos todos deseando que llegue el 31 para quitarnos de en medio por lo menos un mes. Pues Así sí. que agradecimiento a los que estáis aquí presentes, que es un sacrificio, desde luego que lo es, y a todos los que han tenido también el interés de seguirlo online. Bueno, pues una cosa con la que siempre abro todas mis intervenciones, y es que yo no soy ningún estudioso ni ningún científico del derecho. O sea, quien espere de mí teorías profundas y razonadas con la escuela alemana, la escuela italiana, a ver, no, ese no soy yo. O sea, yo lo único que puedo compartir con vosotros es la experiencia del día a día, sobre todo en el tipo de los procedimientos de responsabilidad civil frente a compañeros, porque como ha dicho Carmen, desde el 2006 llevo, los compañeros al principio, ahora solo, la póliza de responsabilidad civil del Colegio de Abogados. Con lo cual, es una actividad que me tiene prácticamente absorbido y no me da tiempo para prácticamente nada más. Cuando me sugieren o me proponen dar una charla sobre esta ley orgánica 5/2024, en principio me sorprende que me llamen para esto, porque a mí cuando me llaman es para los temas de responsabilidad civil de abogados, ¿no? Y digo, bueno, pues me tengo que estudiar, porque cuando esta ley se publicó, a mí, sinceramente, me pasó un poco desapercibida,
porque siempre lees comentarios en prensas, artículos y la ponen como una ley, a ver, que sí, que es como muy ambiciosa, pero que no satisface. De hecho, hay algún comentario que os leo que dice: la ley se queda corta y es decepcionante. Sigue pendiente la adopción de medidas que garanticen de verdad el respeto a la dignidad del abogado por los tribunales, la igualdad de armas con el Ministerio Fiscal o que el amparo colegial deje de ser algo simbólico. Entonces, claro, estos comentarios te dejan un poco como diciendo, bueno, entonces la ley, ¿qué está regulando? Nada más, ¿no? Pero bueno, pues mira, no es mal que por bien no venga, porque una vez que te pones a mirar y estudiar, pues hay cositas que salen. Muchas otras no. O sea, muchas otras no, porque la ley es muy programática. O sea, es como si el legislador hubiera ido un poco al revés de lo que se va normalmente. Es decir, se publica una ley marco y a partir de ahí se publican normas que van desarrollando esa ley. Aquí ha ido un poco al revés, porque muchas de las cosas que regula de forma genérica la ley orgánica ya constan en las leyes procesales. Entonces, es como si se quisiera dar un marco genérico a algo que ya estaba regulado más específico en las leyes procesales. Pero bueno, no está mal completar el sistema de una forma un poco lógica y coherente. Hay 4 novedades de la ley que creo que son importantes y dignas de recalcar. Y os hago el spoiler en este primer momento de la intervención, aunque luego ya ahondemos un poquito más. La primera de ellas, en el artículo 6.2e, es que se vuelve a permitir a los colegios de abogados el que puedan elaborar criterios de honorarios a los efectos de tasación de costas y juras de cuentas. Luego lo desarrollaremos un poquito, pero como sabéis, desde creo que fue en enero del 2023, si no recuerdo mal, hubo como 3 sentencias seguidas de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que confirmó unas sanciones muy importantes a algunos colegios precisamente por publicar este tipo de baremos con unas escalas para la facturación, para la minutación, basadas exclusivamente en la cuantía. Entonces, como una de las obligaciones que vamos a tener, fundamentalmente la información, se basa en las consecuencias desfavorables que puedan tener los procedimientos para los justiciables, para nuestros clientes, pues nos dejaba en una situación un poco en la cuerda floja. ¿Cómo informo yo a un cliente de qué le puede costar este pleito si es condenado en costas? Si no puedo irme a criterios objetivos, ¿no? Bueno, pues la ley abre la puerta a que los colegios puedan hacer eso. Habrá que desarrollarlos. Cada los colegios no va a volar. Sí, vamos a... No, no, el mando. yo estoy encantado con el aire. Y no, déjalo, no te... No, que no lo encuentro. El mando... Lo pongo así y ya está. No. En segundo lugar, se reconoce a los abogados el derecho a disfrutar de permisos de maternidad, paternidad, así como a la suspensión del procedimiento o de señalamientos, e introduciendo algunos casos complicados, porque son muy genéricos, como la fuerza mayor. Esto es un poco lo que os decía al principio. Ya las leyes procesales reconocían, o han venido haciendo modificaciones para reconocer esto. Aquí nos crea este marco. El artículo 14 de la ley no debería ser una novedad, pero está bien que lo recoja. Entonces, que deben ser tratados por los poderes públicos, los abogados, con pleno respeto y relevancia a sus funciones. A ver, no debería ser ninguna novedad, pero está bien que una ley lo diga y lo plasme. Y finalmente, y no por ello menos importante, yo creo que casi es lo más importante de la ley, es la relevancia que le da a la vulneración del secreto profesional, sobre todo a las comunicaciones entre los abogados. No os adelanto, pero ese es un punto en el que ahora entraremos y que es bastante novedoso. El derecho de defensa siempre ha estado presente en nuestra Constitución, pero que la ley le reconoce como un derecho autónomo y transversal que no se limita además solamente al penal o judicial, sino que también se aplica a distintos procedimientos, como el administrativo, incluso a los extrajudiciales, ahora que están tan de moda los MACs, los extrajudiciales para la solución de los conflictos. Se enfoca sobre todo y pone el acento en la persona y en las discapacidades y la igualdad, para garantizar la igualdad y la accesibilidad en las distintas comunicaciones que hay con los titulares del derecho de defensa. En cuanto a la estructura de la ley se compone de 4 capítulos y varias disposiciones adicionales. Y es interesante que, aunque es en un solo cuerpo legislativo, que es una ley orgánica, pero si os fijáis en la disposición adicional sexta, distingue
qué artículos tienen el rango de ley orgánica y qué artículos tienen el rango de ley ordinaria. O sea, que no todo lo que regula la ley orgánica tiene rango de ley orgánica, sino que en muchos artículos se difiere o sea, le da la categoría de ley ordinaria. Y es un marco, es una ley marco que es, como os he dicho al principio, muy programática y que necesita un desarrollo, pero que es un marco que debe actuar como guía tanto a los operadores jurídicos y protegiendo las actividades del abogado. En cuanto a las principales novedades, pues vamos a ver, se amplía, como he dicho, el derecho de defensa a situaciones no judiciales, se introduce una obligación de claridad lingüística. A ver, son cosas un poco de cajón, o sea, que yo creo que todos las tenemos en mente, ¿no? Pero que, vuelvo a decir, se plasman en una ley. Como digo, de claridad lingüística y se refuerza la transparencia tecnológica. Hay una cosa que me llama la atención y es que no puedo dejar de mencionarla. En su artículo 12 de la ley, porque es que son cosas, cuando dice que hay una novedad, ahora me saldrá porque lo tengo en otro sitio, que contempla la obligación de hacer conocer al titular del derecho de defensa el algoritmo que tiene la inteligencia artificial cuando se basa o sea, cuando tiene como objeto la designación de abogados por determinadas entidades. O sea, una cosa que me encantaría encontrar ahora el artículo de verdad para leerlo, porque es... Ah, correcto, vale, estaba en el 12.3. Fijaros, las personas tienen derecho a conocer con transparencia los criterios de inteligencia artificial empleados por plataformas digitales, incluidas las que facilitan la elección de profesionales de la abogacía, sociedades de intermediación y cualquiera otras entidades o instituciones que presten servicios jurídicos. No, al legislador le parecerá muy importante eso. Yo no acabo de entenderlo, pero bueno, vale, ahí está. Es una curiosidad que os dejo para que reflexionéis sobre ello. Bueno, pasamos ya bueno, una cosa sobre lo que no quiero dejar pasar es cómo define la ley el derecho de defensa jurídica, que esto lo tenemos en el artículo 3. El derecho de defensa es un derecho al libre acceso a los tribunales de justicia. Vuelvo a lo mismo. Esto lo tenemos ya recogido en muchos otros normas del ordenamiento jurídico. A un proceso sin dilaciones indebidas. Yo aquí entre paréntesis he puesto GG, porque os podéis imaginar el porqué. Pero bueno, es un derecho. Vale. A que se dicte una resolución congruente y fundada en derecho por la jueza o el juez ordinario e imparcial predeterminado por la ley. Esto no son novedades. Esto son cosas que ya están recogidos. A la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus propios términos. Seguimos ahondando en lo que ya conocemos. Lo que sí reconoce, que tampoco debería de ser, es a la facultad que tienen los titulares del derecho para conocer las pretensiones de sus contrarios y la oposición a las mismas. Es decir, que el derecho no solamente es para quien ejercita acciones, sino también para los que se oponen al ejercicio de esas acciones. Sigo pensando que son cosas como muy evidentes. En derecho penal, a ver, todos los que veis derecho penal lo sabéis, a ser informado de la acusación, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia. Bueno, todo esto lo recoge la ley orgánica. Bueno, y al uso de los medios electrónicos garantizando la accesibilidad universal y el funcionamiento efectivo del derecho de defensa. Vale, todo esto es muy problemático. Hay una curiosidad que luego volveré a ella, que es en el artículo 3.6, que es, sobre todo, luego lo enlazaré cuando hable de el derecho a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y es que, y os lo leo, bueno, que el ejercicio del derecho de defensa está sujeto a un procedimiento legalmente establecido, ¿vale? Que cualquier duda sobre la interpretación y alcance se resolverá del modo más favorable al ejercicio del derecho, ¿vale? En particular, cualquier trámite de audiencia debe convocarse en un plazo de antelación razonable, bien, y se reconoce a los jueces y tribunales, así como los órganos administrativos, que puedan ampliar motivadamente los plazos señalados, salvaguardando la igualdad de armas entre las partes. Pues claro, tú lees eso y dices, a ver, si yo tengo un plazo de contestación de demanda de 20 días, por algún motivo
que no me dice cuál, puedo pedir al jugador que me amplíe el plazo. Es lo que dice la ley. Yo no me fiaría nunca de esto, evidentemente, pero es una de esas cosas llamativas que me encuentro a la hora de leer esto. Bien, capítulo segundo. Aquí estamos ya con los derechos que se reconocen a las personas. No hay una gran novedad, porque casi todos estos derechos los tenemos en el artículo 48.3 del Estatuto de la Abogacía, sobre todo el derecho a la información. Pero bueno, los derechos que se reconocen son asistencia jurídica efectiva, incluida la adaptación para personas con discapacidad intelectual. Vale. Se reconoce derecho a renunciar a la defensa letrada en determinados casos. Tampoco hay novedad. Derecho a un lenguaje claro y accesible, todo tipo de comunicación judicial. O sea, si esto quiere decir que los decretos y las diligencias tienen que reformarse para que sean más accesibles a que lo pueda entender cualquier persona. Yo creo que todo esto es un brindis al sol. O sea, toda ciencia, y el derecho es una ciencia, tiene un lenguaje. Y es que hay cosas que es que no se pueden explicar si no es con el lenguaje propio y específico. Entonces, yo creo que esta ley orgánica no va a provocar que se cambie la redacción ni de los decretos, ni de las diligencias, ni nada de aquellas resoluciones que tienen derecho a ver los titulares del derecho de defensa, es decir, los clientes. Igual, la claridad de la asistencia jurídica y se introduce una serie de garantías específicas para menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia. No son cosas nuevas, son cosas que ya existen. Sí es importante el derecho a la información. El derecho a la información, que esto está, como he dicho antes, reconocido en el artículo 48.3 del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto General de la Abogacía, y también está reconocido en el Código Deontológico, que no sé si lo habéis visto alguna vez, pero una lectura al Código Deontológico es bastante interesante. ¿Qué tenemos que informar a los clientes? Luego, espero tener tiempo y que podamos incidir sobre ello, pero sobre todo lo que tenemos que incluir a los clientes es eso que ya viene en el 48.3 del Estatuto de la Abogacía y que recoge más expresamente la ley en el artículo 6, concretamente en el artículo 6.2. A la gravedad del conflicto para los intereses y derechos afectados, la viabilidad de la pretensión que se deduzca y la oportunidad, en su caso, de acudir a medios adecuados de soluciones de controversias. De esto hay que informar a los clientes. Las estrategias procesales a seguir. Imaginaos la dificultad de cómo le explicas a un cliente lo que tú puedes hacer. A lo mejor hay cosas que pueden ser muy simples, pero cosas que pueden ser muy complicadas. Hacemos esto, hacemos lo otro, esto tiene una ventaja, un inconveniente, esto otro tiene el otro, pues de todo hay que informar. El problema de todo esto es dejar luego constancia, porque luego todo esto yo lo llevo a mi terreno, que es el terreno de la responsabilidad profesional, y, a ver, si tú no has informado de las estrategias procesales más adecuadas o no tienes una constancia escrita de que lo has hecho, y luego, por lo que sea, la pretensión de tu cliente es desestimada, puedes tener un problema. Luego, todo esto hay que hacerlo por escrito. Y vuelvo a las hojas de encargo. Iremos después. Hay que informar del estado del asunto. Y yo me he encontrado con compañeros, bien es verdad que son los compañeros de más avanzada edad, que me dicen, indignados, que el cliente me está pidiendo que le entregue la demanda. ¿Cómo voy a entregar la demanda? Y yo le digo, pues sí, pues es que se tienes que entregar. Pero es que tienes que entregar todo lo que te pida. O sea, la demanda, la contestación. Si quiere el procedimiento, se lo tienes que entregar. No tienes que tener nada que ocultar. O sea, el hecho de que tú pienses que los escritos que tú haces como abogado son tuyos y que tu cliente no tiene derecho a verlos es un error como la copa de un pino. Pues de verdad que me he encontrado con muchos abogados que lo dicen, pero que muy convencidos. Entonces, no, pues no es verdad. O sea, el derecho a la información incluye el acceso a todo el procedimiento en el que se está interviniendo, a los costes del proceso, es decir, lo que le vamos a cobrar, y las consecuencias de una eventual condena en costas. Esto es una de las cosas que os dije en el spoiler. Esto es una novedad que introduce la ley, porque como consecuencia de esta obligación,
se crea la posibilidad de que los colegios de la abogacía puedan elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de su inclusión en tasaciones de costas y juras de cuentas. Es que la situación, por lo menos, o sea, para mí lo era. O sea, cuando yo tenía que tasar unas costas y tenía que hacer una minuta de honorarios, a ver, yo me encontraba con un problema. O sea, a mí hay cosas que más rabia me da que me impugnen una tasación de costas, pero no por la cuantía, porque las costas son del cliente, ¿eh? Que las costas no son nuestras. O sea, que nosotros tenemos que cobrar al cliente, las costas son para el cliente. O sea, que es una petición que haces para él. Entonces, a mí lo que me da mucha rabia es que me la impugnen porque si yo ya tengo mucho trabajo, encima tengo que enfrentarme a contestar a una impugnación de una transacción de costas con un resultado incierto y que a lo mejor hasta me condenan en costas. Entonces, a ver, yo siempre trato de ser en las tasaciones muy, muy cauteloso, tanto cuando las tengo que hacer yo como cuando me la encuentro de contrario. O sea, no me puedo impugnar porque sí, una tasación. Entonces, pero claro, si no tienes unos criterios claros de fijación de honorarios, ¿cómo impugnas? ¿Cómo minutas? Y sobre todo, ¿cómo informas al cliente de los riesgos que puede tener que le estime la pretensión? Novedad de la ley es que crea esta posibilidad y esta habilitación a los colegios de abogados para que realicen estos barems. Ojo, que según, como os he dicho, la disposición final sexta, este artículo tiene carácter de ley ordinaria, no es de ley orgánica. Pero bueno, esperemos que los colegios lo hagan y lo hagan bien. Aunque para mí, con que lo hagan, ya haya un baremo, ya me doy por satisfecho. Para mí la seguridad jurídica es lo más importante. Y procurar que no existan criterios de subjetividad. Entonces, si se hace un baremo, perfecto. Para mí sería maravilloso. Dentro de este capítulo hay un artículo, el 11, que también me ha llamado la atención, que es el derecho a intérprete y o traductor. Enlaza con lo que os he contado al principio. El derecho a claridad, que toda persona entienda perfectamente todo el lenguaje con el que se relaciona con la Administración de Justicia. Vale. Entonces, no sé vosotros cuál ha sido el criterio que habéis seguido cuando tenéis o bien un cliente que no habla español, o bien vas a aportar o vas a proponer un testigo que no habla español. Entonces, para mí, hasta ahora era muy claro. Si la prueba es mía, yo llevo al traductor. Incluido si he pedido el interrogatorio del contrario y es un belga que no habla español. Yo le llevo el traductor. No me la juego. A ver, pues yo voy a seguir haciéndolo. Pero dice el artículo 11 con una redacción que yo he tenido que leerla 4 veces. Dice, si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá, imperativo, o sea, pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación y o traducción. O sea, yo este artículo solo he pasado a todos los compañeros del despacho, es decir, ¿tú qué interpretas? ¿Tú qué interpretas aquí? Pues todo el mundo dice, pues que el jugador tiene que poner el traductor. Sí, pero se interpreta así. Claro, tal y como está aquí. Ahora, ¿os fiáis? Sí, no, sí, en penal sí. Pero esto es para todos los órdenes jurisdiccionales. Entonces, a mí me entra una duda. Luego, leyendo el artículo, que no lo sé si lo haría o no en base a esto, yo tuve una audiencia previa hace un mes o un mes y medio y propuse como testigo una señora, que además vive en Miami, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pues se hace por web, en fin, veremos a ver cómo coordinamos el horario para que, en fin, no le pilla ya de madrugada. Pero yo no sabía si hablaba español o no hablaba español. Y la jueza, es primera instancia 3 de Málaga, que es además una jueza que tiene, vamos, para mí todos mis respetos, porque creo que de lo mejor que hay en Málaga, me pregunta, ¿esta señora habla español? Y yo le dije, pues no lo sé. Y entonces me dice, pues si no habla español, me lo tiene que comunicar con la antelación suficiente. Y yo dije, pues muy bien. Y me fui luego dando vueltas y digo, ¿qué? Si yo voy a tener mi traductor, si es mi testigo, le voy a traer yo mi traductor. Luego, cuando lees el artículo, dices, igual la jueza estudia más que yo. Y ella se ha mirado el artículo y me lo estaba preguntando por eso. Reflexionad, intentadlo, preguntad en el juzgado, a ver, porque esto puede ser una enorme ventaja.
Luego otra cosa será el coste, quién tenga que pagarlo, si se podrá meter en costas y todas esas historias. Vale, Será como el perito, que lo claro, tenemos que pagar nosotros, claro, claro. si es particular. Sí, sí, pero por lo menos, pero ya te quita el problema de tener que buscar un traductor, que a veces puede ser un problema y a veces no, pero puede ser un problema. A ver, seguimos adelante, pasamos al capítulo 3 de las garantías para la abogacía. Artículos 13 a 18. A ver, volvemos un poco a lo mismo. O sea, incide sobre cosas que ya existían. El reconocimiento legal del turno de oficio como pilar esencial del derecho de defensa, evidentemente. Y aquí hay dos puntos que eso ya son importantes. El refuerzo a la confidencialidad y secreto profesional y el reconocimiento de la libertad de expresión procesal y la conciliación de la vida laboral con la vida familiar o personal. Bien, empezamos con la conciliación. A ver, la conciliación, ¿cómo conciliamos los abogados? A ver, quito fuera de la ecuación, evidentemente, al abogado que es trabajador por cuenta ajena, porque si tiene sus propios derechos ya reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, y por supuesto a los funcionarios, a los que están trabajando para la administración, que también tienen sus enormes cantidad de beneficios y que yo admiro y envidio. También es verdad, a ver, que somos lo que somos y no podemos negarlo. Somos abogados individuales, es decir, profesionales. Y el profesional siempre va a tener una desventaja con respecto a los demás, pero porque nuestro jefe es nuestro cliente. Y tú al cliente no le puedes decir, mira, que este asunto no te lo descuido, pues porque, yo qué sé, porque me están operando del estómago. Y dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa? Mi asunto es mi asunto, tú búscate la vida y dame mi asistencia. Entonces, yo creo que esa perspectiva nunca tenemos que perderla. Entonces, todos estos derechos que se nos que reconocen, que ya están reconocidos en las leyes procesales y que ahora la ley orgánica lo plasma también y aumenta en alguna ocasión, tenemos que entenderlos desde el punto de vista de lo que somos. Es decir, no fiarnos. Yo, de luego, no me pienso fiar de nada, de lo que aquí me dice. Entonces, ¿cómo conciliamos? Pues de dos maneras, suspendiendo plazos, suspendiendo juicios. Porque digamos que las obligaciones que tenemos perentorias, el plazo y el señalamiento. Entonces, el 179 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el que recoge la posibilidad de suspender el curso del procedimiento, es decir, los plazos. Y el 188 son ya las suspensiones de las vistas. Hay algunos artículos también un poco sueltos, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en otras regulaciones procesales, pero básicamente son estos. Entonces, ¿cuándo se puede suspender el curso del procedimiento? Pues por fallecimiento del letrado, parece que es muy de cajón, accidente o enfermedad grave del cónyuge del letrado, de persona asimilada a cónyuge, compañero, la dice persona a la que estuviere unido por análoga relación de afectividad. Bien, yo lo llamo el asimilado, creo que todos nos entendemos. O también accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o de afinidad. ¿Pero cuánto suspendemos? Pues 3 días o 5 si esa causa implica el desplazamiento a otra localidad. No es mucho, son 3. Pero es que además ese plazo queda reducido a cuando el familiar este de que se trate ya es un familiar de segundo grado de afinidad o consanguinidad, con lo cual los plazos son de 2 o 4 días. Esto, a ver, que está muy bien que se recoja, pero genera un problema. Y es cuando se da una circunstancia y tú tienes que solicitar del juzgado la suspensión, entre que se da la causa, tú tienes, o sea, pensaros en el supuesto desgraciado que se te muere tu mujer o tu marido. O sea, desde que esto pasa hasta que tú tienes la capacidad para poder hacer algo, que es presentar el escrito va al juzgado, te lo probé, ya te ha pasado. O sea, que ya se te ha pasado o se te ha pasado el plazo. Entonces, a ver, son derechos, por eso digo que yo de esto no me fío. O sea, se reconoce, pero somos lo que somos, somos profesionales y hay que hacer otro tipo de cosas. Recurre, mi consejo, recurre a un compañero, recurre a tu procurador, que vaya al juzgado, que habla con el juez, lo que sea. Y por supuesto, dime. ¿A qué se refiere? Lo que se refiere será de que si la resolución
sencillo, presento el escrito, me lo tienen que admitir y el juez me tendrá que suspender el plazo por un máximo de 4 días. A partir de ahí yo empiezo a contar. Ya, 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante. Ya, pues por eso te lo estoy diciendo. Pues por eso te lo estoy diciendo. Sí, habrá que dar un tapizado. A ver, ahora, esto es la ley de enjuiciamiento civil. La ley orgánica introduce un criterio un poco más interpretativo, de subjetividad, lo cual también es problema. O sea, también es un problema, porque las subjetividades pueden generar problemas de interpretación, que a lo mejor aquí el juez de Coín es muy comprensible y dice, no, pues sí, es verdad, no, yo te voy a dar razón en este problema, pero es que te vas a Ronda y el de Ronda te dice, son 3 días. Entonces, pero bueno. También se suspenderá el procedimiento por accidente, enfermedad profesional, abogado, está claro, máximo 30 días. Y siempre tiene que haber una justificación, bien de una baja laboral, o seguridad social, o por el medio que tengamos de previsión de la abogacía, la mutualidad o lo que fuera. También en los casos de nacimiento y cuidado del menor. O sea, es exactamente lo mismo. Requisito, lo mismo, tener concedida la baja. O sea, si no tienes concedida una baja, no te van a suspender ningún plazo. Vale. La suspensión de vistas, 188, por muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta. Antes estaba hablando de plazos, ¿eh? No confundamos, ahora son vistas. Imposibilidad absoluta, dice el artículo 188, la imposibilidad absoluta es un criterio subjetivo. Te lo tienen que interpretar. Una avería de un coche cuando vas a Ronda, es que Ronda es como lo más lejano, ¿no? Si vas a Ronda y en Cuevas del Becerro el coche te hace pataplas y no vas al juzgado, ¿es una imposibilidad absoluta? ¿Que merezca la suspensión de la vista a la que vas? También por baja por nacimiento y cuidado del menor, se pueden suspender las vistas y remite a las causas del 173.3 que se acaba de mencionar. Ojo, siempre a juicio del LAG. El LAG es el que tiene que entender que esa causa que tú estás esgrimiendo para suspender una vista es una causa justificada. Vuelvo a lo que os he dicho antes. O sea, que es que se te montan los plazos. O sea, que llegas a la vista y tú has pedido la suspensión, has presentado toda la documentación y a lo mejor se te va acercando la fecha del señalamiento y que no tienes una resolución. Y claro, a ver, que nos pasa todos los días. Y que o estás aquí o mandas al procurador, habla con él. Sí, se va a suspender, ya, se va a suspender. Pero, ¿dónde tengo yo mi resolución que dice que se va a suspender? Igualmente, en casos de urgencia médica, el 188 reconoce la posibilidad de pedir la suspensión de la ley. ¿Qué hace la ley orgánica? Pues la ley orgánica, en el 14.4, la ley orgánica, en el 14, perdona, en el 14.4, amplía, o sea, básicamente son los mismos casos, tanto de suspensión de plazos como de como suspensión de vistas, pero introduce un concepto vago, genérico, interpretativo, pero que puede ser un cajón desastre y que dé la posibilidad a jueces o con un poco de sentido común para que suspenda una cosa u otra. Y es que dice, y os leo, en el marco de las actuaciones, los profesionales de la abogacía tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en caso de fuerza mayor u otro motivo de análoga identidad. Ya metemos la fuerza mayor, que no estaba, u otros motivos de análoga identidad. Es decir, esto no es un numerus clausus, otros motivos. A ver, volvemos un poco a lo mismo. ¿Quién va a valorar, quién va a juzgar que esos otros motivos son de análoga identidad y que sean suficientes para justificar la suspensión del procedimiento? Por eso es por lo que yo comentaba que está muy bien la normativa de las leyes procesales particulares, está muy bien la normativa de la ley orgánica, bien, pero para mí se sigue quedando corta. O sea, esto tendría que ser unos casos como mucho más específicos, como tú dices, fijar que la suspensión se acordará en un plazo máximo, a lo mejor, no decirte de cuándo, porque a lo mejor cuando te quieran acordar ya ha desaparecido la causa, pero obligar al juez a que te resuelva el día siguiente.
Y si no te resuelve, tú puedes decir, es que no me ha resuelto, la obligación es la suya. A ver, y que puedas tener una causa para luego hacer valer una nulidad o algo así. Estos conceptos tan indeterminados, tan vagos, generan casuística de interpretación. Y eso va contra la seguridad jurídica, que, como os he dicho al principio, es el peor enemigo que podemos tener. Tanto nosotros como los justiciables. Contra el derecho de defensa. Y contra el derecho de... Claro, y contra el derecho de defensa, evidentemente. Y contra la defensa. También introduce la ley una nueva causa que se podría, por supuesto, asimilar a otras, pero que es para las suspensiones, que es la adopción o acogimiento de menores. Eso no estaba en las leyes procesales y sí te lo recoge. Y luego, como no puede ser de otra forma, el artículo acaba diciendo que la suspensión y el nuevo plazo de señalamiento de los datos procesales se regirá por la ley procesal que se regule el procedimiento. O sea, remisión a la ley procesal correspondiente, la civil, la penal o la laboral. Con lo cual estamos un poco en las mismas, a pesar de que parezca una novedad. Ahora sí que tenemos una novedad. Seguimos en las garantías de la abogacía, pero en lo que en la diapositiva pone confidencialidad y secreto profesional. Esto sí es importante. De las cosas creo que más importantes. Lo recoge la ley orgánica en el artículo 16.3. El secreto profesional lo tenemos reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 22, y en el artículo 5 del Código de Ontología. ¿Cómo lo define el secreto profesional el 22 del Estatuto? Pues comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y presupuestas que, como profesional de la abogacía, haya conocido, emitido o recibido el profesional en el ejercicio profesional. Todos creo que más o menos vemos lo que es el ejercicio, el secreto profesional. Las comunicaciones entre abogados no se pueden exteriorizar, no se pueden, por supuesto, aportar al procedimiento. Ojo con las grabaciones, que yo tengo que leerme, lo he leído, pero tengo que leerme varias veces lo de las conversaciones porque nos graban, que lo sepáis. Que lo sepáis. O sea, que por el tipo de asuntos que ya os he comentado, que yo llevo, o sea, infinidad de demandas contra abogados llegan con un CD de una grabación que el cliente le ha sacado, además con una magistral habilidad, a su letrado para que diga lo que quiere que se ponga en esa grabación. Entonces, en principio, las grabaciones entre personas, o sea, entre dos personas, cualquiera de las dos personas la puede grabar sin el conocimiento del otro y la puede llevar a un juicio. Vale. Más grave que un compañero te grabe cuando estás hablando con él, que en una casa también, estás hablando con él de un caso, te está grabando el audio y se lo reenvía a su cliente. Sí, lo he visto, efectivamente, lo he visto. Por no decirte el reenvío de emails. O sea, que tú estás con tu compañero hablando, negociando una cosa, y dice, mira, te reenvío este que me ha mandado, ¡pum! Y te arrastra toda una cadena de emails que tú has estado hablando con el compañero. Bueno, pues eso hasta ahora era una infracción deontológica. O sea, si tú te encontrabas esto, pues, y si tenías ganas, que muchas veces, o sea, meterte en estos fregados y poner una queja a un compañero por una infracción deontológica, al final seguro que a los 3 meses te arrepientes. Y dices, joder, esto me está llevando más trabajo entre alegaciones, declaraciones y tal, y al final tampoco era tan importante. Bueno, se hacía poco, pero lo que era más sangrante o perjudicial es que si eso lo aportabas a un juzgado, el juez se lo traga. O sea, si tú al juez le decías, no, es que ese documento no se puede admitir porque eso atenta contra el secreto profesional. Bueno, yo lo dejo aquí. Y a mí eso me ha pasado. Bueno, pues eso se ha acabado. Eso se ha acabado porque aquí la ley orgánica dice, en el artículo 16.3, dice, aparte de en los puntos 1 y 2, reconocer lo que es el secreto profesional y tal, dice, no se admitirán los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la anterior prohibición, la de las comunicaciones, salvo que expresamente sea aceptada su aportación por el profesional, evidentemente, si el compañero te autoriza, no hay ningún problema, y luego te dice después, y evidentemente con las excepciones de la ley de enjuiciamiento criminal. Vale, quitando eso, como era algo, por cierto, está muy bogo últimamente, quitando eso,
o sea, cualquier documento que se aporte a un juzgado que vulnere el secreto profesional, incluso las grabaciones que tú estás diciendo, en la audiencia previa tú puedes y debes decirle al juez, mire usted, le impugno tal documento. ¿Por qué, señor letrado? Porque contraviene lo dispuesto en el artículo 16.3 de la ley de la ley orgánica 5/2024. Y no te lo tiene que admitir. Es como si no existiera. Entonces, eso sí que es un paso importante de esta ley, porque ahí había un vacío y de verdad que los jueces lo tragaban todo. Y los jueces, vale, que sobre todo que quieren conocer el fondo, o deberían querer conocer el fondo para poder emitir una resolución razonada y con conocimiento y bien justificada, pero es que hay cosas que no se deben aportar. Entonces, esto, este aspecto de la ley orgánica, creo que es de los mayores avances para los abogados y de las mayores relevancias que tiene la ley. Parece que es una pequeña tontería, pero no lo es. De hecho, carecerán de valor probatorio estos documentos y no serán admitidos por el juez. Y si están admitidos porque se han aportado documentalmente, pues habrá que tenerlos por no aportados. Los deberes del abogado. Aquí me ha decepcionado un poco la ley orgánica. Porque los deberes de la abogacía, deberes de honestidad, lealtad, información, prohibición de asumir la defensa en caso de conflicto de intereses y la obligatoriedad de medios electrónicos. Y digo que me ha decepcionado porque el artículo deberes de la abogacía, no, está en la otra parte, en la siguiente, en las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía. A ver, los derechos del abogado, ya ves, no hay ninguna novedad en lo que ya sabemos. Formación continua obligatoria, muy bien, lo que estamos haciendo hoy. O sea, esto es una cosa que tenemos que hacer y tenéis que guardaros todos los diplomas que os den en todos los congresos a los que os vayáis y ponerlos todos en vuestro despacho para que todo el mundo vea que sois unos abogados muy responsables y con mucho conocimiento. El rol de los colegios, no, es el anterior, las garantías institucionales. Deontológicas. No, perdonad. Volvemos atrás. En el artículo 15, que es un poco decepcionante, está en el capítulo de las garantías de la abogacía. De hecho, las personas, las garantías de la abogacía, es deberes del abogado, más o menos garantías de la abogacía o deberes del abogado. Y esto enlazará con lo que luego quiero hablaros de las hojas de encargo. Y es que mientras que el estatuto de la abogacía no quiero tenerlos ahora porque yo tengo muy mala memoria, con lo cual yo no me quedo con un artículo, pero de verdad, aunque lleve toda la vida dándole vueltas, por eso tengo que tenerlo aquí. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y rodearse de los medios para poder solventar estos problemas. Entonces, el derecho de defensa de información que antes os he comentado, que es lo que hay que informar al cliente, el estatuto dice obligación de informar al cliente sobre la viabilidad del asunto que se le confía, procurar disuadirle, promover conflictos. Ahora volveremos sobre ello. Y luego dice, asimismo le informará de los honorarios mediante la presentación de hoja de encargo o medio equivalente. Repito, asimismo le informará sobre mediante presentación de la hoja de encargo. O sea, el estatuto te lo da como una obligación. Te lo da como una obligación. Hay que tomarlo como una obligación. Sin embargo, la ley orgánica, toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo o medio equivalente. A ver, la ley orgánica podrá, o sea, como que el cliente nos puede pedir una hoja de encargo para que plasmemos los honorarios y todas las advertencias. El estatuto es mucho más específico. El estatuto lo redacta como si fuera una obligación. Pues hay que tomarlo como si fuera una obligación. Y ahora os explicaré el porqué y todos los problemas que puede generar no hacerlo. Y además os lo contaré con unos ejemplos prácticos y todos reales.
A ver, efectivamente, una jurada de cuentas tienes que aportar el presupuesto de honorarios o el acuerdo de honorarios que tú has llegado con el cliente. Por supuesto. Ojo, esto no quiere decir que te puedas ir a un declarativo a reclamárselo sin eso. ¿Eh? O sea, que la jurada de cuentas es un procedimiento sumario, específico y tal. Pero si por lo que sea no tienes una hoja de encargo, a ver, hay otros medios de demostrar, no por la jurada de cuentas, pero sí te puedes ir a un declarativo normal por la cuantía que corresponda y reclamarlo. Pero te vas a encontrar con un problema. Porque ¿cómo justificas? Sobre todo, que sí, o sea, que mientras que, o sea, los colegios, esta ley ha habilitado a los colegios para hacer esos baremos objetivos para poder informar al cliente de las consecuencias de la desestimación de sus pretensiones. Y que son aplicables a las tasaciones de costas y juras de cuentas. ¿Ya? Pero si tú verdaderamente has quedado con un cliente que te va a pagar una determinada cantidad, al final te tienes que a lo mejor tragar lo que el colegio ha puesto en el baremo como criterio objetivo, cuando tú has pactado otra cosa verbalmente, inocentemente, añado. Entonces, el rol de los colegios, sobre esto ya paso muy por encima, porque son cuestiones como muy programáticas. Son garantes del derecho de defensa, son quienes tienen que adoptar el régimen disciplinario legal. Aquí hay una cosa que introduce, que tampoco tendría que ser una novedad, que en los procedimientos disciplinarios no puede ser la misma persona la que instruya el expediente y la que lo resuelva. A ver, es que eso es de cajón en cualquier procedimiento sancionador, desde el penal hasta cualquier administrativo. Están obligados a la emisión de circulares deontológicas vinculantes y a tramitar, como digo, todas las quejas y todas las reformas legislativas claves que tener en cuenta que se modifica la ley de enjuiciamiento criminal, da una nueva redacción al 495, no se puede detener por delitos leves. También se amplía el círculo de legitimados para solicitar el procedimiento de habeas corpus. En cuanto a la ley de justicia gratuita, hay nuevos beneficiarios como microempresas en concurso, personas jurídicas insolventes. Y también en cuanto a la ley de asistencia jurídica del Estado, bueno, pues, le amplía todos los artículos del secreto profesional que ya hemos. Con lo cual, pues bueno, según determinados sectores, esta ley constituye un hito normativo, eleva el derecho de defensa a unos parámetros que nunca había tenido, es moderna, inclusiva. Bien, para mí, como he dicho al principio, es un poco decepcionante. O sea, ha perdido la oportunidad de precisar más sobre cosas que son de un interés, o sea, no solamente para el titular del derecho de la abogacía, del derecho de defensa, sino también para los propios abogados, que en definitiva somos un poco partícipes también de ese derecho. O sea, no solamente son los justiciables. En cuanto al secreto profesional, claro, lo que tiene estudiar las cosas, Sí. que es que te pones a ver y a pensar, a ver, ¿quién es el titular del secreto profesional? ¿Es el cliente o nosotros también? Porque lo que tú decías. Nosotros, ¿no? Claro, lo que tú decías. Vamos a ver. ¿Vulnera el derecho al secreto profesional el abogado que publica o aporta el procedimiento o reenvía una comunicación con su propio cliente o con un letrado? ¿O es solamente el cliente el que lo vulnera? Sí. A ver, ya, sí, pero claro, es que yo lo veo. No, sí, ya, pero yo lo miro de la perspectiva, a ver, normal, de lo que yo veo a diario, y es las demandas contra los abogados. Las demandas contra los abogados vienen plagadas de comunicaciones entre el cliente que está demandando al abogado y el abogado. A ver, teóricamente esas comunicaciones, a ver, están protegidas por el secreto profesional. Entonces, ¿el abogado no debería poder aportar al procedimiento las comunicaciones que ha tenido con su cliente? Parece que no. Pero entonces el cliente tampoco debería poder aportar las otras, las que ha tenido con su letrado. Claro, que no sea posible otra prueba, otro derecho de defensa, y se pueda causar un perjuicio irreparable a esa persona, sobre todo en procedimientos penales, no se debería vulnerar. Esa es mi opinión Sí. personal. Pero ya entramos en criterios subjetivos. Claro, y eso es lo que genera la litigiosidad, en definitiva, no los problemas subjetivos. Bueno, pues
Hasta aquí por mi parte lo que es una exposición y un poco destacando lo que son las, bueno, pues las novedades de la ley orgánica. Ya digo, para mí es un poco decepcionante, pero un poco porque se ha empezado la casa por el tejado. O sea, no se ha hecho una ley marco hace años que luego ha sido desarrollada, sino que se ha publicado después de que ya tenemos todas las leyes procesales en las que están prácticamente reconocidos todos los derechos. Creo que he puntualizado las pequeñas novedades que introduce, pero poco más. Si queréis algo más, o pasamos ya Siguiente, a sí. lo... Vamos a pasar a la chicha. a la chicha, sí. Bueno, pues esto vamos a entrar en el capítulo de la responsabilidad civil del abogado, que tiene mucha conexión con lo que hemos estado hablando, sobre todo con esa parte de las obligaciones que tenemos de información, que es una de las obligaciones fundamentales. Evidentemente, también tenemos la obligación de aportar nuestros conocimientos, a procedimientos, en fin, pero la obligación de información es que es una de las palabras claves hoy en día. O sea, hay dos palabras claves que están muy de moda: transparencia y trazabilidad. O sea, la transparencia, o sea, que todo quede muy claro en lo que tienes hablado con tu cliente, pero que además haya, que todo deje huella. O sea, que todo, la transparencia, que todos los pasos dejen huella. Y hay dos momentos muy importantes en la relación que tenemos con el cliente, que es el principio, el periodo precontractual o contractual, y luego el procedimiento que se va siguiendo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ambos aspectos. Este PowerPoint, o sea, esta presentación, la tengo del año pasado, de una charla que di al Colegio de Alicante y Elche, que era específica de esto, de lo que es la responsabilidad profesional del abogado. Entonces, claro, voy a pasar un poquito rápido por algunas cuestiones. Creo que no es el objeto de la ponencia, y si no, nos llevaría aquí casi toda la mañana. No, que ¿Que tenemos toda la mañana? no tenemos toda la mañana, tenemos, Bueno, a ver, ¿cuánto tenemos? bueno, media horita más para esto, ¿no? Y un ratito para preguntas, Venga, ¿vale? ya está. ¿Me lo compras? Te lo compro. A ver, la responsabilidad del abogado. Bueno, algo fundamental para nosotros. Es una materia totalmente transversal. Me da igual a lo que nos dediquemos: civil, penal, administrativo, compraventas, extranjería, lo que sea. La responsabilidad profesional está siempre ahí. Bueno, aquí hacía en su momento, que trataba de hacer una especie de introducción histórica de cómo ha evolucionado el concepto de responsabilidad del abogado, desde unos primeros tiempos en los cuales había una diferencia enorme entre el abogado, que era una persona ilustrada con conocimientos, y el cliente, que era una persona que no tenía conocimientos y que acudía al letrado precisamente para que le solucionara los problemas. Si en la actividad desarrollada por el letrado interviene algún tipo de negligencia, culpa, probablemente el cliente nunca se iba a enterar, porque ya se ocuparía el letrado el tema de que pues, esto ha pasado. Pero esto no solamente es en el mundo de la abogacía, es en el mundo en general. En el mundo de la medicina, pues también ocurre. Yo siempre comento un caso de un tío mío lejano, hace ya muchos años, yo era pequeño, que me acuerdo que se lo sometió a una operación de espalda por una hernia y se quedó en una silla de ruedas. Bueno, pues en aquel momento a nadie se le ocurrió plantear ninguna reclamación contra el médico. Son cosas que pasan. Cuando estás en un quirófano, nunca se sabe lo que ocurre. Eso hoy en día es impensable, ya lo sabemos. O sea, en cuanto pasa el duelo, inmediatamente se buscan responsables. Pues con la abogacía pasa exactamente igual. Pues a mí me llama mucho la atención que uno de los principios, viene en la ley orgánica, viene en el estatuto, viene en el código ontológico, que uno de los principios fundamentales de la relación entre el abogado y su cliente es la confianza. Yo lo entrecomillo. La confianza está muy bien y funciona mientras las cosas funcionan. En el momento en que las cosas se tuercen, la confianza tuerce. Y esto es como pasa con los noviazgos, que los grandes amores pasan a grandes odios en nada. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y que siempre, eso antes os lo quería decir y se me ha pasado cuando estábamos hablando de la conciliación y de todos estos problemas de solicitar suspensiones y tal, el mejor amigo que puedes tener es tu compañero que tienes sentado enfrente. O sea, ante cualquier problema personal que tú tengas en un procedimiento, el mejor amigo es el abogado que tienes enfrente. Y para tener buenos amigos, tú tienes que ser buen amigo también. Con lo cual, yo lo que propugno y siempre rompo una lanza de fortalecer el compañerismo. Lo cual no quiere decir que no defendamos los intereses que le son encomendados, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Con un compañero, es lo que no hay, Eduardo Fernández de Doraire, es uno de los mejores abogados en materia de responsabilidad civil,
dimos una charla en la facultad, él sobre responsabilidad médica y yo sobre responsabilidad de abogados. Una hora uno, otra hora otro, en el mismo auditorio. Un poco para... Fue una bonita experiencia porque se pudieron ver las relaciones que hay entre una responsabilidad, otra y tal. En definitiva, y, claro, y entre nosotros, entre los dos compañeros, hablábamos, comentábamos asuntos y cuando salimos de allí, pues un estudiante, en la ingenuidad del estudiante, decía, ¿pero ustedes son amigos? Y decimos, mucho. Los dos salimos a montar en moto juntos y dice, en fin, somos de toda la vida, comemos, cenamos, pero ¿cómo pueden ser amigos y luego estar discutiendo en un juzgado? Y digo, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, pues a esa mente inocente, pues pensaba que era imposible. O sea, nosotros creo que, en fin, ya hemos superado eso después de tantos años peleando en el juzgado, pero hay que reforzar un poco a ver, que si tienes que tasar unas costas, coño, llama al compañero. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Cualquier problema, absolutamente cualquier problema, lo primero, descuelga el teléfono y llama al compañero. Incluso cuando te llega una demanda y ves que está prescrita, descuelga el teléfono y llama al compañero. Porque si tú eres buen compañero, probablemente lo serán también contigo. Si no, te cogerán la matrícula. Bueno, retomo un poco después de este pequeño inciso. Como decía, en fin, esta desigualdad que había entre abogado, persona ilustrada, eso ya no existe. Hoy, en el momento en que un cliente no obtiene una resolución favorable a sus pretensiones, lo que nos encontramos es esto. ¿Por qué? ¿Esto por qué ha pasado? A ver. Entonces, bueno, aquí las causas, no voy a andar en las causas, que son muy variadas, sobre todo por la carga de trabajo que tenemos, la sociedad, que es cada vez más homogénea, todo el mundo tiene derecho a la información, todo el mundo conoce cosas. Bueno, pasamos por diapositivas divertidas sobre lo mal que lo pasamos. Y se me ocurrió poner esta pequeña búsqueda en Google, que yo puse, ¿qué hago si mi inquilino no me paga la renta? Porque el que tiene un inquilino y no le paga la renta, esto es lo que hace. Sí. Que es lo que hacemos nosotros cuando te duele un pie. O cuando te duele cualquier cosa. ¿Ves aquí? Uy, me ha salido una mancha en el codo. Uy, mancha en el codo. Uy, pues no se parece y tal. Pero cuando vas al dermatólogo ya llevas una idea preconcebida. Sí. Bueno, a ver, casi 2 millones de entradas. A ver, que el cliente viene resabiado. Y por supuesto tiene un cuñado, vecino del cuarto, que tiene un primo abogado, que guau. Que sabe todo esto y que todo ha hecho fatal. Entonces, a ver, estas cosas son así y lo sabemos. Actualmente. Claro, sí, esto es así. Sí. No, sí, tiene un accidente de tráfico, me he roto un dedo y ¿cómo que 15.000 euros? Pues a mi cocina le han dado ya jubilación. Bueno, esto pasa, ¿no? Entonces, la relación con el cliente. No caigáis en el error de pensar que la relación de abogado-cliente es una relación de arrendamiento de servicios en que nuestra obligación es solamente una obligación de medios y no de resultado. O sea, sí y no. Depende. Según las sentencias que os pongo aquí en la diapositiva, la jurisprudencia lo define como un contrato de gestión que incluye elementos de arrendamiento de servicios y elementos del mandato. Porque en un procedimiento judicial, efectivamente, tenemos una acción de arrendamiento de servicios. Con lo cual nosotros ponemos a disposición del cliente determinados medios y luego, bueno, habrá la resolución que hay un juez que resolverá. Pero, a ver, que un cliente belga, por ejemplo, nos puede hacer un poder para que vayamos a una notaría y hacer una compraventa. A ver, eso no es un arrendamiento de servicios, eso es un mandato. Y eso no es una obligación de resultado. O sea, perdona, de medios, es de resultado. Que hay que... Os lo digo porque casi en todas las demandas que yo recibo habla del contrato de arrendamiento de servicios y tal. A ver, que a veces sí, pero a veces no. Aquí, bueno, no es una obligación de resultado, ya lo hemos dicho, es una obligación de medios. A ver, no toda, o sea, esto son cosas de cajón, pero hay que decirlas. No toda resolución desfavorable para los intereses que hemos estado defendiendo supone que hemos actuado de forma negligente. Evidentemente. Bueno, ya, tú dices que, claro, pero el cliente no piensa así. El cliente no piensa así, porque el cliente sabe o cree que tiene razón. Luego, si no se la dan, es porque algo ha pasado mal. Entonces, ya busca a los responsables. Entonces, y lo que sí es cierto, que muchas veces los cambios jurisprudenciales, que luego pueden ser legislativos, tienen origen en una serie de abogados que se han estado estrellando contra un muro, obteniendo resoluciones desfavorables.
yo no sé si aquí hago referencia, si no, os lo comento en... bueno, eso. Os lo comento antes de pasar a la siguiente. O sea, los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Ahora ya hay una sentencia del Pleno del Supremo de hace ya unos cuantos años en que deja muy claro, vamos a ver, que los intereses del artículo 20 es el 50%, el interés legal incrementa en un 50% los 2 primeros años y a partir del segundo año es el 20%. Durante muchos años, y la Audiencia de Málaga era ese criterio, era que una vez pasados 2 años sin haber pagado la indemnización, era el 20% desde el momento del siniestro. Entonces las compañías pagábamos una barbaridad por intereses. Había otras audiencias provinciales en que eran partícipes de este segundo criterio, que es el que luego ha cristalizado el Supremo. Bueno, pues muchos abogados se han estrellado precisamente impugnando liquidaciones de intereses ante la sentencia de Pleno, evidentemente, propugnando esa interpretación y le era desestimada. A ver, ¿era una negligencia del letrado sabiendo que el criterio de la Audiencia Provincial de Málaga era contrario? Yo creo que no, porque precisamente toda esa labor de los letrados, que como gota malaya han estado popón, es lo que han producido el cambio legislativo. Las sentencias que se produjeron sobre el 2015, si os acordáis, en el que responsabilizaban a los bancos de las cantidades que se habían entregado a cuenta depositadas en los bancos para la compra de viviendas sobre plano, hasta ese momento el banco nunca respondía. El banco había cobrado su dinerito y ya está. La promotora, la inmobiliaria, se iba al garete, concurso de acreedores y si no había un aval, el cliente perdía el dinero. Claro, a raíz de toda la crisis de la burbuja inmobiliaria, se creó la alarma social, muchos abogados intentan que respondan los bancos, les desestiman reiteradamente hasta que uno llega al Supremo, ¡pum!, y le da la razón. Y 2, y 3. Entonces, ¡pum! ¿Todos esos que han estado estrellándose antes han sido negligentes? Pues no. Mientras lo que tú estás defendiendo es razonable, ojo, no locuras. O sea, si lo que tú estás defendiendo está razonado jurídicamente, no hay ninguna negligencia en la que se incurra por eso. Aquí está. Enlazamos con lo que os he dicho antes. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? La de información. La información de la gravedad de la cuestión jurídica que se plantea, la conveniencia o no de acudir a los tribunales, los pros y contras, el coste económico. Yo machaco continuamente esto porque es que estos son menciones que es muy difícil encontrarlas a las hojas de encargo. Entonces, las hojas de encargo al final se reducen a ser un pacto de honorarios y ya está. Y eso es un enorme error. Aquí hace mención a lo que, no repito, a lo que ya os he comentado sobre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y 48, que dice cuáles son. La verdad que hay cosas que no dejan de ser llamativas, porque una de las obligaciones es, lo dice el Estatuto, procurar disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones sin fundamento. A ver, que te diga un cliente, a ver, que sí, que es verdad, pero que te venga el cliente. Y es que a mí, yo creo, y a todos nos ha pasado, que te diga el cliente con una pretensión. Además, yo tengo un asunto aquí en Coín, curioso, de una cosa de tierras, de lindes y tal, ya os podéis imaginar. Sí, sí. Vale, entonces, y que te llega el cliente y te llega y te suelta, ¡flash!, 10 escrituras, algunas a mano, para que os hagáis una idea. Que si la tierra, que si tal, que no sé qué, tú, bueno, vale. Pues venga, sí. Te estás 3 días mirando escrituras, bueno, estudiando, también un poco, tema que a lo mejor no controlas. Entonces, al final llegas a la conclusión de que el cliente no tiene razón. A ver, según el estatuto, tienes que disuadirle de iniciar acciones judiciales. Pero es que tienes que cobrarle por eso, porque entonces con 3 días. A ver, cambia un poco los chips. O sea, cualquier despacho americano, como ejemplo de lo que es un despacho que no es el despacho individual, al cliente lo que le pide es una provisión para el estudio. Y el cliente ya te suelta la provisión para el estudio. Y luego cuando tú le das un dictamen por escrito, tú ya has cobrado. Bueno, el despacho ya ha cobrado. Pues haces muy bien. Pues haces muy bien. Haces muy bien. Exacto. Exacto. Y luego te comentaré en las hojas de encargo la forma de pagar los honorarios, que es perfectamente lícito condicionar el pago de honorarios al inicio del procedimiento, al inicio de la actividad por el abogado, porque ¿cuántas veces tienes la demanda contra el abogado y el abogado ha hecho algunas cosas y dices, pues es que además no he cobrado? O sea, me están demandando y no he cobrado. Digo, ya, pues el problema es tuyo, o sea, ha sido un poquito tonto.
porque el hecho de no cobrar no significa que no incurras en responsabilidad, si se acredita que tienes el encargo, evidentemente. Bueno. Vamos a lo mismo, información. Vale, hojas de encargo. A ver. Las hojas de encargo. El primer problema de las hojas de encargo es el nombre. Porque hoja de encargo, ¿a qué te hace referencia? A esto, a un papelito. Y una hoja de encargo no es un papelito. Aunque diga el estatuto, la ley orgánica, hoja de encargo o documento equivalente, pensemos que es un documento equivalente. Es un contrato de arrendamiento de servicios. El mismo contrato que tú firmas, o sea, con el mismo, con la naturaleza del contrato que tú haces con el constructor que te va a hacer una casa. Y tú con el constructor que te va a hacer una casa no dices, pues me va a cobrar por hacer el garaje 15.000 euros. Ponen más cosas, ¿no? Que si calidades, que si plazos de entrega, cláusulas penales sobre los retrasos. Un arrendamiento de vivienda. Sí, no dices, la renta es tanto. Metes más cosas, y más hoy en día. Garantías de pago de renta. A ver, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Exactamente lo mismo. Es un contrato de arrendamiento de servicios. Y hay que especificar absolutamente todo. Con el Colegio de Abogados hicimos, me he dado cuenta por la fecha del documento cuando lo he imprimido, o impreso. Hicimos una guía de buenas prácticas para relación profesional con los clientes. Esto creo que no se llegado a publicar. Y esto hubo varias personas trabajando, haciéndolo, corrigiéndolo. Y luego al final yo creo que es que nadie se quiere pillar los dedos para dar una guía de buenas prácticas y que luego pase cualquier cosa. No, es que la guía de prácticas dice, bueno, vale. Pero hay cosas, a ver, que son bastante importantes que se contenían en la guía de buenas prácticas. Entonces, sobre todo el contenido que tiene que tener las hojas de encargo. Bien, no viene aquí, pero sí lo dice, tanto el Estatuto de los Trabajadores, con el Estatuto de los Trabajadores. Estatuto General de Y yo no llevo laboral, ¿eh? No llevo laboral, pero bueno. Es que hoy la da por el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto... Sí, viene solo, vale. Vale, en el Estatuto de la Abogacía, voy a decir el Estatuto y así ya está. O sea, viene en el Estatuto, en el Código Deontológico, en la Ley Orgánica, la identificación del profesional. Aquí la diapositiva no viene, pero es fundamental. La identificación del profesional, ¿por qué? Porque marca quién es el responsable, es decir, con quién se contrata. Y hoy en día, la sociedad ha cambiado, evidentemente. El abogado individual es una especie a extinguir. Somos una especie a extinguir porque yo soy abogado individual. Entonces, la mayoría son despachos de abogados, sociedades profesionales. Entonces, depende de con quién contrates, es la relación o quién se va a obligar. Entonces, si tú contratas con un despacho, Pepe Jiménez Rodríguez Abogados, Málaga, Marbella, Londres, París, Bulgaria, el responsable es el despacho. El responsable contractual es el despacho. Prescripción de la acción, 5 años. Si ese despacho designa a un abogado para intervenir, como es normal, porque alguien tiene que intervenir en el procedimiento, va a firmar la demanda, ese abogado no ha contratado con el cliente. Luego, no tiene una relación contractual con el cliente. A ver, ¿no tiene responsabilidad? No, la tiene. Pero por otro título, que es el cajón desastre de todo el ordenamiento, en 1902, la responsabilidad extracontractual. Entonces, si tú en una determinada actuación has causado un daño, tú estás obligado a responder. Ojo, extracontractual, 1 año. Tenemos 5 contra 1. A ver, el año vuela. Vuela. Entonces, es muy importante poner con quién estamos contratando. En cuanto a la relación contractual, afortunadamente la Audiencia de Málaga lo tiene muy claro. Otras no lo tienen tanto. Y hay juegos de primera instancia en Málaga y tampoco lo tienen tan claro. Afortunadamente la Audiencia sí. Y os leo, Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, sentencia número 353 de 2019, 17 de mayo. Aunque la prestación de servicios por parte de un abogado a su cliente se marque legalmente en el régimen del arrendamiento de servicios previsto en el 1504 del Código Civil, cuestión sobre la que no existe controversia, la naturaleza de la relación entre las partes no tendrá carácter contractual si no se entabla directamente entre el cliente y el profesional, sino, como es el caso, a través de una organización sindical que designa al abogado y, según lo acredito, asume el pago de los honorarios. Esta sentencia era típico afiliado a un sindicato
que acudió al sindicato para que llevara un procedimiento, no recuerdo si era que fuera, y bueno, pues hubo un error, una negligencia por parte del abogado designado por el sindicato, y entonces demandó al abogado. Y claro, le está diciendo que no, o sea, que contractualmente el abogado no es responsable. Y ya había pasado el año, resultó absuelto, respondió el sindicato. Esa es la gran pregunta, querida compañera. Yo soy una gota malaya en eso. Quiero decir, yo tengo una sentencia de primera instancia 17, que además Antonio Valero, que creo que ya no está, creo que ya está en la audiencia, es la única sentencia que me ha dado la razón en ese aspecto. Que yo creo que es así. Es exactamente igual que con la actividad médica. O sea, si tú tienes una negligencia médica que se produce a través de una prestación, de un servicio por el SAS, tú demandas al abogado en vía civil, ¿tú qué haces? Una reclamación patrimonial contra la administración, al SAS. Pues es que esto es exactamente es que no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Pero como que no... A ver, digo que solamente lo he encontrado una vez. De tal suerte que si yo tengo que contestar una demanda con un abogado de oficio y si el único argumento que tengo para defender es que se ha prescrito la acción, ojo, que está contractualmente responsable, ¿eh? Si realmente ha cometido una negligencia. Si el único argumento que tengo de defensa es que solamente es responsable extracontractual y que ya ha pasado el plazo, yo no me fío solamente de ese argumento. Yo me voy a otros, porque sé que no me van a dar la razón. Y la audiencia me desestimó un recurso por esas cosas que te acaban de dar rabia y dices, me tengo que ir al Supremo, pero... Un coste y un trabajo. Y... Con el trabajo que tiene, ir al Supremo. Bueno, y me soltó una audiencia, una sentencia, me refería, o sea, refería a la audiencia, una sentencia del Supremo, que me tomé la libertad de investigarla. Y a ver, efectivamente, o sea, el Supremo decía eso, pero profundizas en el caso, profundizas en la sentencia de primera instancia y la de la audiencia que llegó en aquella, en una reclamación contra un abogado de oficio en el que se planteaban en primera instancia distintos motivos de oposición. La responsabilidad extracontractual, la prescripción y el importe de la pérdida de oportunidad, del perjuicio que había causado. ¿Vale? En primera instancia se condenó y se recurrió, pero recurrió solamente por la pérdida de la oportunidad. No dijo nada el recurrente sobre la relación contractual que había o no contractual. Con lo cual, eso se fue arrastrando, lo recogió la audiencia y lo recogió el Supremo. Claro, también hacía, no, aquí nadie ha resuelto sobre si esas relaciones contractual o extracontractual. Se ha arrastrado, o sea, esa resolución de primera instancia, pues que luego nadie la impugna. Entonces, claro, te da una rabia esas cosas que dices, bueno, ya me tengo que perder un recurso. Además, una cuantía grande. Entonces, claro, dices, no merece la pena. Ahora a buscar sentencias de contraste. No merece la pena, mira, paga, ya está. Sí. Pero es así, es así. Entonces, el pago es fundamental, porque esta misma sentencia que os estaba leyendo de la audiencia de aquí de Málaga, remite a una del Supremo, la sentencia 104/2012, 4 de diciembre, que pone el acento en el factor diferencial que existe en la responsabilidad contractual, contractual, que es en el pago. Dice, en el caso que faltan todos los elementos imprescindibles para que tenga existencia el contrato de arrendamiento de servicios, que sería el formalizado. De manera que sí, conforme a lo previsto en el 1544 del Código Civil, el pago del precio es un elemento esencial en la relación contractual, es evidente que no puede calificarse de contractual la relación cuando el cliente que recibe la prestación de servicios no se obliga a satisfacer honorarios alguno al abogado, sino que se beneficia de los mismos por su afiliación al sindicato. O sea, persigue el dinero. Lo que siempre se decía en los asuntos de tráfico de drogas y tal, tú persigue el dinero. Si quieres llegar, persigue el dinero. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí, en la hoja de encargo, ¿qué pone? ¿Quién contrata? ¿Quién es el abogado que contrata? Pues fulano de tal, pues fulano de tal. Entonces, o la sociedad. Eso es una enorme garantía para luego evitar problemas. Honorarios, evidentemente. Esto es un requisito fundamental. Como tú dices, o te pagan por adelantado o no mueves un dedo. Se pueden introducir cláusulas diciendo, después de decir todo, el letrado, el cliente abonará una provisión de, no sé, 600 euros. Pero, sin el pago de esta provisión, no se entenderá perfeccionado el contrato o aceptado el encargo. Con lo cual, tú no mueves un dedo hasta que eso no se... Claro, porque es que al final nos encontramos que trabajamos
para nada. Y a lo mejor hasta nos demandan. ¿Documentación recibida? Pues sí. No os podéis imaginar la cantidad de demandas que tenemos contra abogados porque se ha perdido un procedimiento. Es que usted no aportó la escritura que yo le envié. Usted no me dio ninguna escritura. O no ha propuesto a estos 4 testigos fundamentales. Usted no me dijo nada. Entonces, momento, en la hoja de encargo. Pues, no resulta de nada, ¿eh? Y me entrega documentación, escritura de tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y me propone como testigos fulano, mengano y mengano. No cuesta nada. Y te evitas un problema. Te evitas un problema. Los medios de comunicación. ¿Ves? Había más cositas ahí abajo. Vale. Los medios de comunicación. También es importante hacer constar en la hoja de encargo que las comunicaciones por el cliente se realizan a través de correo. Yo propongo correo electrónico. Creo que es lo mejor. Además, el correo electrónico se puede firmar digitalmente. Supongo que lo sabéis. Que es muy fácil. Con la firma digital, el Outlook por lo menos tiene una opción de que tú lo firmas digitalmente y luego si alguien te lo impugna, un ingeniero informático o un perito informático te hace el seguimiento y te acredita que ese correo se ha entregado. Incluso que sea abierto. Si lo pones con acuse de recibo, incluso que sea abierto. O que ha llegado y han bloqueado el acuse de recibo. Yo lo hago muchas veces también. Que me llega un correo electrónico acuse de recibo. No. Y no el acuse de recibo. Bueno, pues, a ver, si está hecho con firma electrónica desde el principio, un perito puede acreditar en un juzgado que si se ha enviado o si se ha recibido. Es muy recomendable también hacer constar en la hoja de encargo las cuentas en las que se van a hacer los pagos, tanto al abogado como al cliente. Porque la estafa esta de Mind the Middle, me imagino que estáis al corriente de ella. Hemos tenido en el último año como 4 o 5 siniestros dados a la compañía por estafas de Mind the Middle. Normalmente siempre en el ámbito de la compraventa de inmuebles. Que, pues imaginar las cantidades que se manejan. El supuesto típico, ¿sabéis cuál es? Que se te mete un tío en la mitad de la cadena de correos. Decidme, ¿sí o no? No, pues os lo explico para que os quite un poco el sueño. Es asunto típico, despacho de abogados más típico de la costa, que tiene un cliente extranjero que compra una casa que le cuesta 4 millones de euros. Entonces, la forma es, ya sabes qué es, firma de contrato privado, en fin, suele ser una cadena de correos electrónicos que además si tú has agregado a tu libreta de direcciones Maureen Smith, pues ya te va a salir Maureen Smith, no te sale su correo electrónico. Vale, tú la agregas, que es poco normal, y ya contestas, se ha firmado el contrato privado, muy bien, remítame la provisión de fondos a mi cuenta de despacho, a la cuenta del despacho, vale, le remito, vamos a firmar la escritura, vale, el primer pago son 200.000 euros. Vale, repítame a mi cuenta de clientes, esta es la cuenta. Siguiente correo. Ya se ha firmado el cliente te dice, esta es mi cuenta para que me mande el importe del primer pago. Vale, al cabo del tiempo. Oigan, el dinero no me ha llegado. ¿Cómo que no? Si aquí está la transferencia. ¿Y usted dónde sacó esa cuenta? Pero si usted me lo dijo. Entonces, claro, a tirar, y no sé cómo, porque la vida no me ha llamado por lo de ser hacker, pero los hackers saben cómo hacerlo, se mete en la carrera, yo no sé si están monitorizando, yo tengo una compañera del despacho que dice que estos son las notarías, las inmobiliarias, porque no es posible saber exactamente en el momento en el que se tienen que meter. Luego hay informáticos que me dicen que no, que es que hay robots que están circulando por la red y están buscando palabras clave y entonces pueden perfectamente meterse en esa cadena de correos electrónicos y tú no te das cuenta porque sigues teniendo Maureen Smith, pero cuando ya, claro, te fijas, resulta que la dirección de correo, que suele ser una palabra en inglés o en otro idioma, te ha cambiado una A por una E. Tú no te has dado cuenta porque visualmente tú no lo ves, pero se te ha metido ese correo y te ha dado una cuenta para que tú le envíes el dinero y se lo envías. De verdad, son problemas cortos. Porque ya digo que la compañía no lo cubre y no lo cubre porque considera que la víctima es tanto el abogado como el cliente. O sea, el abogado, mientras que el abogado tenga un sistema informático con sus antivirus y todo bien esto, como si tienes una puerta blindada y te entran a robar en casa. A ver, mister, yo tengo todos mis sistemas de seguridad. Pero el delincuente es el delincuente, vive de eso y se ve un paso por delante. Entonces, denuncie
que investigue, que muchas de la policía llega, denuncia y te lo archivan. No, pelealo, que no se archive, que se investigue, que pase al grupo de delitos informáticos. Hubo una noticia el año pasado que se encontró un chaval joven de 16 años que había hecho varias estafas de este tipo. Entonces, ¿forma de que esto no suceda? Pues en la hoja de encargo pones la cuenta en la cual se van a hacer los pagos al cliente. ¿Que tú recibes un email del cliente cambiándote el número de cuenta? Mire usted, he recibido este correo. ¿Me confirma que es la cuenta? Sí, la cuenta. Bueno, vale, pues entonces, pues ya está. Te cuesta de salud. Pero no puedes imaginar que son problemas dramáticos porque es mucho dinero. Y el cliente no quiere perderlo. Advertencias. Que la pretensión puede ser desestimada. Es muy común. El abogado no me advirtió de que yo podía perder el juicio. Y claro, esto es un poco como los trabajadores, con el Estatuto de los Trabajadores. Que el trabajador es poco menos que una persona que no tiene conocimiento y que hay que acreditar que se le ha dado todo. Los cursos, la formación, eso es un poco lo mismo. O sea, si tú como abogado no acreditas que le has advertido al cliente que su pretensión puede ser desestimada, tú has incurrido en una negligencia. Y pagamos muchas costas que no deberíamos de pagar, pero las pagamos por eso, porque no consta la advertencia. Entonces, es una frase que puede ser condenada en costas. La posibilidad de condenar en costas y presupuestarlas. Enlazamos un poco con lo que os he comentado al principio. Bueno, al principio cuando estábamos hablando de una de las novedades que introduce la ley orgánica, que es que el colegio pueda hacer, me acuerdo cuando estaba dando esta ponencia, esto todavía no estaba, la ley orgánica. Entonces, claro, la gente decía, bueno, ¿y cómo le presupuesto a un cliente cuánto va a ser la condena en costas? Si es que no lo sé. Porque según la sentencia del Supremo hay que valorarlo en función del trabajo realizado, la complejidad del asunto, la especialización, criterios subjetivos. Entonces, ¿qué le digo? ¿El máximo el tercio de la cuantía? Pues acojona, el tío se va. Claro, porque le puede salir el peto enormemente caro. Entonces, pero esto ahora ya lo tenemos un poquito mejor. Luego, bueno, pues menciones como el derecho de desistimiento, que son más que nada formularias, lo de la ley de prevención del blanqueo de capitales y tal, todo ese tipo de cosas. Ya vamos rápido, ¿vale? Tú haces esta nota de encargo a Sí, vale. que te han tirado media mañana aquí, yo no te lo firmo y tú has trabajado 3 horas. A ver, mira, la nota. Mira, sí. No es tan complicado. Mira, de verdad no es tan complicado. Tienes que tener 3, 4, no más, modelos de hojas de encargo. A partir de ahí son muy poquitas variaciones las que haces cada uno, ¿verdad? Pero la gente está acostumbrada. O sea, vayas donde vayas, te hacen firmar algo. Vas al dentista, tienes que firmar un consentimiento informado. Te haces una... Claro, pues amplíala. Amplíala. Que sí. Que sí. Si tienes, mira, tienes toda la razón. Una charla que estuve dando en Antequera, me acuerdo que vino un abogado de Antequera, de la plaza, y me decía, mira, a mí me viene un tío del campo. Y yo le presento esa hoja de encargo y se va. Claro, y yo le digo, vale, pues a lo mejor no te interesa ese cliente. O acostúmbrale a que esto hay que hacerlo. Porque es lo mismo que tú le puedes estar diciendo verbalmente. Solo que se lo estás dejando por escrito. De forma que te lo ha firmado. Y además hay que vendérselo como algo beneficioso para él. Sí, pero sí. Un pueblo del interior, lo que dices tú, va, y empieza a leerle al cliente todo eso y dice, yo no le firmo nada, yo no sé lo que me está diciendo, y vale que yo le firme algo que no, y al final, parece la otra, que le hace una notita de encargo. No, se va a ya hablaremos con el permiso. Claro, sí, pues ese es el que luego voy a tener en el despacho yo. A ese. Claro, y que es así, No te preocupes. Claro. O sea, ese es el que yo luego voy a tener en el despacho. Ya lo sé, es complicado. Mira, yo tuve un cliente que tenía en la playa en Málaga una cosa de estas de la banana que va tirando una cosa y se cae, y no sé qué, de windsurf, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tuvo un problema con unas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, le demandaron y tal, la verdad que el proyecto no salió bien de milagro, porque le pusimos la teoría esta de la asunción del riesgo y tal, yo pensaba que eso no iba a ningún lado, bueno, pues prosperó, no lo quiso apelar, lo arreglamos, vale. Entonces, él quería que eso no le volviera a ocurrir. Digo, pues muy sencillo, tú a todo el que llegue le haces firmar un documento en el cual asume los riesgos. Y me dice, ¿viene en bañador? Estoy en la playa. ¿Que viene en bañador? O sea, ¿cómo le voy? Dice, además, me reservan por internet, me reserva uno para 8
y vienen los 8. Entonces yo conozco el que me ha reservado, pero los otros no. Digo, sí, a ver, que yo comprendo la problemática, pero yo te digo lo que te puede pasar. Ahora no sé, estrújate el cerebro para, yo qué sé, le haces una foto, ¡plas!, con el móvil, según viene, y póngame aquí la huella, yo qué sé, haz algo. Pero si tú no puedes acreditar que es el que creas el riesgo, no le puedes acreditar las consecuencias que puede tener, tú puedes tener una responsabilidad. Nosotros, que somos el abogado, que hay un desequilibrio en la contratación, porque claro, tú eres el profesional, si tú no puedes acreditar que ya has advertido, si hay un problema, tú tienes el problema. Vamos rápido, ¿no? ¿Cómo se determina la responsabilidad del abogado? Hay un marco tradicional que está obsoleto, que es esta sentencia. Os la pongo y no voy a incidir mucho sobre ella porque os digo que esto está obsoleto. Hay una serie de... En el marco obsoleto hay dos tipos de daños que podemos provocar en un procedimiento judicial. Un daño patrimonial y un daño moral. El daño patrimonial, la pérdida de la ventaja de contenido económico, la pretensión que se te ha frustrado. Y el daño moral. En el marco tradicional, ambos daños son compatibles y ambos tienen que ser objeto de prueba. ¿Cómo se prueba? La valoración del daño patrimonial, doctrina de la pérdida de la oportunidad. Es decir, un ejercicio intelectual para establecer o determinar la viabilidad que tenía la petición frustrada, estando vedado hacer el juicio del juicio. A ver, ¿esto qué hubiera pasado si el compañero hubiera presentado la demanda con lo que hay en ese momento? O sea, no vale ahora hacer más cosas. ¿Qué hubiera pasado? Una bola de cristal, es una cosa, y es la mayoría. Los errores normalmente son fáciles de aislar, porque si te tapas un plazo, se tapas un plazo. Claro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese recurso se hubiera interpuesto? ¿Hubiera prosperado? ¿No hubiera prosperado? ¿Qué argumentaciones hay? Entonces, eso es lo que discutimos en la mayoría de este tipo de procedimientos. Por eso a los jueces no les gusta nada, porque es elucubrar qué hubiera ocurrido. Entonces, los jueces, yo que estoy muy acostumbrado, pero y al final llegamos a acuerdos muchas veces, a muchos acuerdos, un poco para comprar el pleito. Es decir, como no sabemos lo que va a ocurrir, bueno, si es razonable lo que me estás pidiendo, pues voy, te lo pago y quitamos de en medio. El daño moral, valoración discrecional del juez. Actual marco jurisprudencial. De verdad, anotar esta sentencia. En serio, y leerosla. Primero, es una sentencia clara, didáctica, no como muchas sentencias del Supremo que la tienes que leer 4 veces y no te has enterado. Aquí claramente te dice qué es la responsabilidad profesional, qué es la pérdida de oportunidad y qué tipo de reclamaciones qué tipo de daños, cómo se tienen que valorar los daños. Esta sentencia se plantea una cuestión jurídica en la de si en los supuestos de frustración de acciones judiciales de carácter patrimonial, es decir, una reclamación económica frustrada, cabe fijar indemnización como daño moral. Que ya os he dicho que en el marco tradicional sí. Bueno, pues esta sentencia lo cambia. Esta resuelve sobre la falta de interpretación de un recurso en un procedimiento laboral. Es, bueno, pues que no se interpuso una causa laboral, una relación, sí, de responsabilidad patrimonial, pero con un fondo laboral. Entonces, se planteaba y se reclamaba lo que se hubiera podido obtener, la frustración, la pérdida de oportunidad, y además el perjuicio moral que le había supuesto esa angustia, esa zozobra por tener este problema que se tendría que haber solucionado. Pues dice el Supremo, esta naturaleza patrimonial del hipotético daño sufrido por el actor determina que la posibilidad de ser indemnizado no deba buscarse en una cantidad que de forma discrecional fije los juzgados como daño moral, sino que ha de ser tratada en el marco propio del daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidad. Es decir, que lo del daño moral vamos a ir a quitarlo un poquito. O sea, vamos a ver, que si el daño es una frustración de contenido económico, valoración de pérdida de oportunidad, ¿qué hubiera pasado? Y se quita la careta. Ya se quita la careta al Supremo y dice que la aplicación de tal doctrina en el caso de demandas de responsabilidad civil de abogados y procuradores por daños patrimoniales sufridos por sus patronados, exige a los tribunales el denominado juicio dentro del juicio.
sea, ya te lo dice con total claridad. Hay que hacer juicio dentro del juicio. Es decir, apreciar el grado de probabilidad o expectativas de éxito que cabría racionalmente haber obtenido en el caso de haberse presentado la demanda o el recurso. En definitiva, de no haberse frustrado las acciones judiciales susceptibles de ser ejercitadas. Olvidémonos del daño moral, porque no van a prosperar. O por lo menos no deberían prosperar. Hace poco, y te digo poco, 2 meses, en Estepona, en una audiencia previa, con una reclamación con un abogado de contenido, de fondo laboral, la jueza me decía, sí, hombre, me voy a poner yo ahora a estudiarme cosas laborales. Claro, y yo decías, bueno, pues no lo hagas si no quieres, pero tiene que hacerlo porque hay que ver si la pretensión que se ha frustrado hubiera prosperado o no hubiera prosperado. Eso. A ver, me denuevo toda la prueba. Pues claro, yo estaba proponiendo pruebas para demostrar, me denueva usted toda la prueba. Yo le protesté y ya está. Ha estimado la demanda, no ha dado todo lo que pedía, pero un poco por, a ver, y porque la audiencia de Málaga, la verdad que esto lo tiene bastante claro, yo se le he recurrido. Confío que la audiencia, digamos, si no hay una prueba clara del daño causado, no se puede, buscando una sentencia, como siempre no la encontraré entre tanto papel. Mira, ¿qué es? No, esta es la de la... Ahí me casca. No os la voy, no le voy a enseñar. Bueno, no sé, no la encuentro, pero hay una sentencia en la que claramente decía el tribunal que consideraba que la negligencia cometida por la compañera estaba claramente acreditada, pero que no daba la indemnización porque no se le había probado que la pretensión frustrada tenía visos de prosperar. O sea, que su cliente no estaba en situación óptima para poder obtener una pretensión favorable a sus pretensiones. Entonces, ojo, que el error por sí solo no es suficiente para obtener un pronunciamiento favorable al presunto perjudicado. La carga de la prueba corresponde al que demanda. Y es tanto la seriedad de la oportunidad frustrada y su grado de probabilidad. Es decir, que tienes que probar el error o negligencia cometido por el letrado, pero también el grado de probabilidad de la pretensión frustrada. Las dos cosas. No solamente se ha equivocado, merezco una indemnización. No, pruébame de que hubiera tenido derecho a obtener ese, o que hubiera tenido una probabilidad. Muchas veces en estimaciones parciales. Porque claro, el 100% es difícil establecerlo. Y el cero absoluto también, aunque hay casos, sobre todo de prueba. Porque es al juez tienes que demostrarle el que estabas en posición de poder obtener una sentencia parcial o totalmente favorable a tus pretensiones. Finalmente, una pequeña estadística sobre las demandas contra abogados, cuáles son sus fundamentos. La mayoría, el exceso de confianza. Es decir, la falta de acreditación de los encargos. El compañero ese que le dice ya hablaremos después y cómo te pago. La mayoría vienen por ahí. La mayoría. Que además da rabia porque muchas veces, si se hubieran hecho las cosas bien y si hubieran hecho una hoja de encargo, no daría lugar a ese tipo de demandas. Pero el no hacerlo abre la puerta a que el problema puede ser tuyo. Inobservancia de plazos, es el pan nuestro de cada día. Pues se me ha pasado un plazo, pues se me ha pasado un plazo. Hay plazos administrativos que es que o sea, en los 2 meses o el mes para interposición del recurso de reposición, de verdad que la gente se lo mire bien, porque te dice que se pone en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la notificación de la presente resolución. ¿Qué hace la gente? A ver, me notifican hoy, vale, ¿mañana qué es? 19, vale, pues el 19 del mes siguiente. Pues no, te ha caducado. Es de fecha a fecha. Pero es que eso hay una jurisprudencia del constitucional y todo. Bueno, pues eso no puedes imaginar. Defectos de asesoramiento extrajudicial. A ver, he puesto un 20% porque normalmente son de cuantías muy altas. Son las típicas compraventas. Pero no es porque haya mucho. Es porque las cuantías son... Y los defectos de planteamiento de acciones judiciales, la ignorancia, es lo de menos. Eso es el 10%. Eso es poquísimo. O sea, no somos malos abogados. O sea, lo hacemos bien en general. Lo que somos es muy descuidados a la hora de cuidar nuestra relación con el cliente. No informamos, que es lo que dice la ley orgánica de lo que trataba la ponencia de hoy, que hay que hacer, hay que informar exhaustivamente,
durante el procedimiento también de los hitos más relevantes del procedimiento. ¿Cuántas veces pues mira, ¿por qué no hemos apelado esta sentencia? Ay, que se lo dije, que me dijo que no. Es que yo quería apelar. A ver, ¿tú eso cómo lo acreditas? Por escrito. Por escrito. Por escrito. A ver, hay veces que es complicado. Si el cliente es extranjero, correo electrónico, firma digital y un poquito de picardía. Por favor, acúsame recibo del presente escrito para que pueda contestarte adecuadamente. ¿Te contesta? Ya está, ya lo sabe. Ya sabe que le contesta. O sea, ya lo sabe. Entonces, eso. Hay que estar. Es incómodo. Yo sé que es incómodo, ya lo sé que es incómodo. Pero si te pones a ello, no te creas que es tan difícil. Hay hojas de encargo que tú las ves y están muy bien hechas. Y no son más de 3 folios, ¿eh? Y están muy bien hechas. Además, si lo haces por las 2 caras, parece que abulta. Y no una cara, que entonces parece que es mucho. Hay otras que de verdad que da pena. Que dices, mira, de verdad, es que no sé cómo no te ha pasado más veces. Luego hay mucho compañero también, en fin. Me decía un compañero que en España hay un 20% de sinvergüenzas. Bueno, pues eso está probado a todas las profesiones. Pues nosotros tendremos un 20% de sinvergüenzas, en la judicatura habrá un 20%, en la notaría un 20%, en la construcción también, en fin, lo hay en todos los sitios. Pero bueno, me voy satisfecho si os quedáis con solamente 2 ideas. La primera, que tu mejor amigo es el abogado que tienes enfrente y que a los clientes hay que informarles absolutamente de todo y de forma que quede constante. Por lo tanto, yo creo que con esto damos por terminada la intervención. Muchas gracias. Parece que está llena la sala. Parece que está llena la sala. Bueno, de todos modos tenemos compañeros que están online y yo a ver, porque soy un poquito torpe, a ver si consigo ver, que me ha explicado mi compañera Mari Carmen, cómo tengo que hacerlo. A ver, ¿tú sabes cómo va esto? Porque me ha explicado Mari Carmen. Pues está, bueno, remedio. Es que creo que aquí, ¿no? Preguntas y respuestas. Vale, yo he dejado de compartir. Vale, pues comenzamos con las preguntas y respuestas, ¿vale? Venga, sí. Te la leo literal. Nuestro compañero Juan nos dice, el artículo 16.3 faculta aportar al procedimiento una comunicación entre abogados que ya se haya realizado con la advertencia expresa de poder ser utilizado en juicio. Sí. 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 Que sería la de uno propio, no la contestación. No, sí. La advertencia de carácter confidencial. Sé por dónde va el compañero, y lo tengo por aquí en uno de los muchos papeles que yo siempre trato de ordenarlos, pero a medida que voy hablando, lo voy desordenando. Bueno, me voy al Estatuto de la Abogacía. El propio Estatuto te da la respuesta, ¿eh? El artículo 22 del Estatuto. Las conversaciones están igualmente amparadas por el secreto profesional, las grabaciones realizadas por el cliente no conocidas, incluso no, aquí. El deber del secreto profesional permanece incluso, no, tampoco. El abogado que haga, tampoco. El 23. El profesional de la abogacía no podrá aportar a los tribunales ni facilitar a su cliente comunicaciones. Esta prohibición no alcanza a las cartas, documentos y notas que intervenga como mandatario representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente. O sea, que si tú te diriges a un compañero, me dirijo a ti en nombre de mi cliente fulano de tal, le cuentas todo lo que hay y luego le pones al final. Esta comunicación no está protegida con el secreto profesional, se puede utilizar sin ningún problema. El compañero Bogdan, creo que se pronuncia, lo siento si no lo he pronunciado bien, dice, excelente ponencia. Por favor, una pregunta, ¿no existe hoja de encargo? Se realiza consulta para procedimiento de divorcio pagando el cliente la consulta, luego el cliente ingresa la provisión de fondos y luego el despacho rechaza seguir con el procedimiento y le cobra al cliente el estudio de la documentación. No existe hoja de encargo, lo pones en mayúscula. Procede reclamar lo pagado por la consulta y por lo detraído de la provisión de fondos de forma unilateral por el despacho. Gracias. A ver, entiendo que no hay hoja de encargo. Verbalmente hay un encargo para hacer un estudio de un determinado tema. No hay hoja de encargo, pero sí hay un recibo de pago, ¿no? Sí, de la consulta. De la consulta que se ha realizado.
y la consulta finalmente no se ha evacuado. Por lo que sea, el despacho no ha querido asumir el asunto. A ver, tú ahí lo único que puedes acreditar es que has pagado una cantidad de dinero a un despacho. Si tú pides la devolución de eso, tendrás que acreditar cuál ha sido el motivo, el encargo que tú le has hecho a ese despacho y que te devuelva el dinero. Yo creo que sí puede proceder, porque la carga de la prueba la va a tener el despacho, que ha recibido un dinero y no hay una justificación de a qué obedece ese dinero. Luego, si realmente el despacho no ha hecho ninguna prestación al cliente, tú sí que le puedes pedir la devolución de ese dinero. Y si te ha entregado documentación y la has estado revisando, como hemos dicho antes, has estado 2 o 3 días revisando documentación, mirando jurisprudencia o mirando normativa para ver si es viable la pretensión o no, y al final decides explicarle al cliente que no es viable esa pretensión, por eso también se le cobra al cliente. Claro, pero es que eso tienes que pero es que no tienes hoja de encargo. Ya, es justificar en la cuenta de nuestro trabajo. Que el cliente Claro, si no tienes hoja de encargo, lo único que tú estás justificando en ese supuesto que nos dice el compañero es que tú a un despacho le has pagado una cantidad de dinero. A ver, tendrá que ser el despacho el que te justifique cuál ha sido el destino de ese dinero. Si el despacho te puede justificar el destino de ese dinero, pues y es adecuado a lo que tú le has pagado, vale. Si el despacho no te lo puede justificar, pues te lo tendrá que devolver, porque es un dinero que se ha pagado que no tiene ninguna contraprestación. Es un problema de prueba. Tú has ido a mí me traen muchas veces como prueba testigos de clientes que han ido al despacho del abogado. Pues yo digo, claro, que no sea su madre. Claro, que si es su madre ya se desvirtúa un poco. Pero un amigo que le ha acompañado al despacho y que ha estado con él, es el juez, el juez se lo cree. A ver, el despacho también te puede presentar a 2 o 3 abogados que han estado allí que te digan lo que han hecho o lo que no han hecho o que no te han completado la documentación. Eso va a ser un problema de prueba. Pero lo que sí es, la única prueba que hay ahí es un pago de una cantidad. Habrá que justificar y quién justifica de las dos partes cuál ha sido el destino de ese pago. Pero en principio puede ser. Ojo, eso no lo va a cubrir la compañía de seguros. Es una devolución de honorarios. Eso nuestra compañía no lo va a pagar. A ver, nuestra compañera Manuela pregunta, ¿dispone el colegio de un modelo de hoja de encargo al que podamos tener acceso que recoja todas y cada una de estas menciones? La hay. Hay una hoja de encargo. Sí. A ver, yo no sé si es la que yo subí, porque hace ya... nosotros empezamos en el 2006. Ha llovido. Entonces, yo sé que en un momento de la colaboración se planteó el subir una hoja de encargo y sé que se subió una hoja de encargo. Yo no sé si es la que está o la que no está, pero desde luego no es buena. No es buena, porque lo que tiene que haber es esto, la guía de buenas prácticas para las relaciones, porque aquí sí que están todas las menciones. Y yo lo comparto con quien quiera, no a nivel institucional, a nivel personal. Y hay un problema ahora también con el tema de las hojas de encargo, como tenemos que ir a los famosos más, el justificar en las hojas de encargo, lo sé porque estamos en grupos de abogados y todo preguntan dudas, es cómo justificas tus honorarios, si llegas a un acuerdo, si no llegas a un acuerdo, porque a lo mejor, imagínate, mandas un burofax que te da una reunión, se soluciona todo y el cliente a lo mejor le parece mucho que le cobres una cantidad y tú has solucionado el problema con un burofax y una reunión, pero has llegado al objetivo que el cliente tenía. Entonces, eso ahora justificarlo, ¿no? Eso lo estuve yo hablando con un compañero, porque yo me he ido a casi todas las charlas que se ha dado de los más, me he ido. Luego, para llegar a la conclusión de que no es tanto. O sea, yo creo que estamos alarmándonos mucho. Además, recibimos muchísimos correos de publicidad, de más, no sé qué, de cuánto. Yo creo que es que hay mucha gente que ha visto un chiringuito donde puede ganar. Yo creo que no es tanto, ¿verdad? Y además el otro día con el juez de Marbella 3, el decano, me quedé un rato charlando y él me decía, pero si ya lo hacéis. Claro, si esto ya lo hacéis, lo único que ahora hay que justificarlo de alguna manera, pero ya lo venís haciendo. En la mayoría de los casos, antes de ir a un juicio, a las partes han hablado. La mayoría de veces que no. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es justificármelo. Tú me lo justificas y ya está. Tampoco es una cosa que... Pero lo que tú dices. Un compañero, ¿por qué iba a hacer una hoja de encargo a un cliente? Y dice, le tengo que presupuestar el MASC. Claro, entonces, digo, pues, en mi opinión, yo no he hecho ninguna. Y hablando con él, pero
y compartiendo ideas. Digo, a ver, para tu cliente, ¿qué es lo más beneficioso? Pues que se lo soluciones lo antes posible y de la forma más barata posible. ¿Qué es lo peor? Un juicio. ¿Ven? Aunque nosotros pensemos que desde nuestro punto de vista ya arcaico, nuestro trabajo es el juicio y la demanda y tal, para el cliente es lo peor, porque tiene la incertidumbre y el coste del juicio y el tiempo. Aunque tengamos derecho, según dice la ley orgánica, a las resoluciones en un breve plazo y tal, el tiempo esto se dilata enormemente. El otro día, en primera instancia 9 de Málaga, me señalaron para julio del 28. Para julio del 28. O sea, a ver, estamos locos. Entonces, para tu cliente, ¿qué es lo mejor? Que soluciones lo antes posible. Pues tú tienes que cobrar a tu cliente en función de su mayor beneficio. Luego, entonces, yo le decía al compañero, luego habría que plasmarlo y ver cómo se... Pero como una especie de pago de honorarios en función de en qué momento se ha solucionado el problema. Entonces, si el problema se ha solucionado con una reunión en un MASC, para mí es lo más caro. Porque le has dado a él la mayor satisfacción en cuanto a rapidez y economía. Eso se está planteando, darle la vuelta a la tortilla. A ver, lo más pero caro... el cliente mira que tú has estado en una reunión nada más. O sea, Sí, pero... A ver, el cliente no lo ve así, que debería ser así, evidentemente. No, pero es que al cliente... Un poco el tema de un precio, pues, Claro. aceptando ese precio. Claro. Ahí no hay abusividad ni parte de... Yo te digo, por esto te cobro esto. Transparencia. Es que esa es la palabra, transparencia. ¿Tú lo estás aceptando? Claro. Perfecto. Claro. Listo. ¿Que te parece caro? Te vas a otro y punto. Yo te estoy ofreciendo un servicio. Claro. ¿Este servicio se consigue con una resolución extrajudicial? Perfecto. ¿Que se consigue una resolución judicial? Pero es que yo creo que para el cliente lo más beneficioso es que se solucione en una reunión, en la primera reunión, y ha acabado con el problema. Luego, entonces, tú como le estás ofreciendo un servicio, ¿cuál es el mejor servicio? Es como si tú llevas el coche porque te va a atropellar y se lo llevas al taller. Entonces, el taller coge y te llama por la tarde, mira que ya está. ¿Qué ha hecho? No, es que se le había soltado este cable y yo se lo he puesto. Usted tiene que cobrar. Te tiene que cobrar por eso. No sé si... Está muy mal acostumbrada la mayoría, ¿eh? Porque también... Es que el que te quiere el juicio. Claro, no, y ahora tú vas a un juicio, no, y ahora tú vas a un juicio, y en la mitad del juicio llega un acuerdo con el compañero, y al final se lo soluciona sin tener que haber tardado un año más que iba a tardar el juicio, porque en la audiencia, antes de la audiencia previa, ya, o en la audiencia previa hemos solucionado. Y ahora tú le pasas a la mitad y dices, pero eso era si usted me hacía el juicio, pero si para lo que ha hecho, si ya lo hemos solucionado, usted me quitará algo, perdone. No. Yo le soluciono Al contrario. Al revés. Al contrario. Solucionado antes de tener que cobrar un plus. Claro, pero pasa. Pasa. Había lo que pasa es que no lo he puesto en esta porque es que no he visto cómo entraba, pero en las diapositivas estas que os he puesto, la segunda, la responsabilidad del abogado, la del Colegio de Alicante, empecé con un vídeo de una célebre película de las españolas, de las antiguas, de Tony Leblanc. No sé si has visto la escena de que está dos tíos en un coche que se ha parado. Y entonces están, que no arrancan, pues bueno, entonces llega Tony Leblanc en una Vespa, mecánico, tal, no sé qué, entonces llega, entonces, a ver, miren, dele al arranque, perfectamente. ¿Qué le debo? 500 pesos. 500 pesos por apretar un tornillo. No, el tornillo se lo regalo. Las 500 es por saber qué tornillo tengo que apretar. A ver, pues es que eso es lo que hay que transmitir al cliente. Usted tiene un problema. Entonces yo se lo puedo solucionar de varias maneras. Rápido y satisfactoriamente o dilatado en el tiempo. A ver, ¿usted qué quiere? Si a mí me viene alguien con un procedimiento, yo qué sé, laboral, por ejemplo, yo tardo un huevo. O sea, tengo que tardar mucho porque no soy laboralista. Me lo tengo que estudiar, dedicar muchísimo tiempo. Ahora, un laboralista se lo soluciona en 3 momentos. A ver, ¿quién tiene que cobrarle más? Pues el especialista. No yo, que soy un torpe y he tardado un montón. Entonces yo creo que esas hojas de encargo con los más hay que hacerlo de una manera... Bien claro. Porque tú tampoco sabes cuando inicias un más cómo se va a solucionar. Entonces, claro, si se soluciona de forma extrajudicial en el MAX, pues te voy a cobrar tanto, lo máximo. Que no, que vamos a juicio, pues te voy a cobrar menos. Es que yo creo que es menos. Es que yo creo que un procedimiento judicial, aunque tú creas que para ti es más trabajo, pero para el cliente es perjudicial. Luego tú tienes que cobrar en función del servicio que estás dando. Pero ahí se ha dado la vuelta, es decir, al principio te lo he conseguido rápido, pero no lo menos.
Y aquí he tardado más, pero he trabajado más tiempo. Bien. Que quizá haya que lograr lo mismo, dándole la vuelta a lo que se ha trabajado de una forma común. Eso es cuestión de nivel, pero estamos muy mal acostumbrados, porque mira, incluso en el turno de oficio también se paga más caro si es contencioso, porque si tienes mutuo acuerdo te pagan el rendimiento, porque si yo he estado A veces mutuo acuerdo mucho peor. Para un acuerdo, a mí me incentiva, pues a mí y si te cuento ya los baremos de las compañías de seguros, ya que lo que está, parece que lo que más económicamente más beneficia al abogado de la compañía es celebrar un juicio y que te condenen. Porque si tú lo transas, cobran menos. Bueno, pero sí, ha sido más beneficioso. Sí, es muy el chip. Y aparte que es que el cliente, cuando el cliente te llega a un asunto, el cliente ya viene rebotado. O sea, normalmente ya viene enfadado. Ya viene con que cuando tú tienes que decir, mira, tenemos que iniciar un match para ver posibilidad de acuerdo, y dices, ¿acuerdo? ¿Pero qué acuerdo? Pero si me lo debe. Si llevo medio año peleándome yo con eso. Claro, o sea, él quiere meterlo en el juzgado, quiere llevarlo y que se ponga delante del juez. Todos tenemos que cambiar el chip, pero es que empezamos también por los clientes. Vale, nuestro compañero Rafael Gerardo dice, hola, simplemente felicitar al ponente, saludos. Gracias. Bueno. Yo digo gracias, yo digo gracias. Nuestra compañera Ana María dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Y además también dice Ana María, agradecería que subiera la ponencia y especialmente, o al menos a los que hemos asistido a la ponencia, la hoja de encargo. Gracias. ¿Habrá una posibilidad de que la hoja de encargo... A ver, hoja de encargo yo no he mencionado ninguna. Quiero decir, o sea, que he dicho los requisitos que tiene que tener la hoja de encargo. Eso viene en la guía de buenas prácticas que os la pongo a vuestra disposición. Pero hoja de encargo como tal, es que hoja no hay una hoja de encargo. Hay que hacer un modelo, cada uno, dependiendo de los asuntos que lleve, tiene que adaptarlo. O sea, si tú te dedicas a laboral, tienes que especificar una hoja de encargo más dentro de laboral. Si te dedicas a penal, más dentro de penal. Una vez me preguntó un compañero si hay que hacer hoja de encargo en el turno de oficio. Y yo le dije que sí, que es muy conveniente hacer hoja de encargo en el turno de oficio. ¿También? Sí, porque muchas veces en la materia que te viene en la asignación de turno de oficio es muy vaga. Entonces, a ver, igual te dicen, no, intervención en procedimiento penal como acusación particular. ¿Vale? Pero, como acusación particular. ¿Vale? Pero es que a lo mejor de ahí se pueden derivar otras acciones. Y te pongo un ejemplo de un compañero que el cliente le llevó pues, un accidente de tráfico en el que él iba de ocupante en un vehículo que el conductor había dado alcoholemia. Lesiones bastante graves. Entonces, pues fue un abogado. Entonces el abogado se personó al procedimiento penal, acusación particular, obtuvo una buena indemnización en primera instancia, la recurrió en apelación, se la elevaron y al cabo del tiempo le viene reclamando que por qué no ha ejercitado las acciones que le correspondían ante la jurisdicción laboral porque era un accidente de trabajo. ¿Que por qué no denunció el accidente de trabajo? Claro, los decía, pues a mí me lo encargó. Entonces, claro, si lo llevas de oficio, ¿eso qué te va a venir? Personación en diligencia penal. Si no queda muy claro el encargo, ante la ausencia de hoja de encargo, un juez va a interpretar que es obligación tuya ejercitar todas las acciones directas y conexas con el hecho nuclear. Entonces, si hay un accidente de trabajo y el lesionado tenía derecho a sus indemnizaciones, pero también otro tipo de prestaciones de otra naturaleza, es muy posible que el juez te diga, oiga, esto usted tenía que o haberle advertido al cliente que tenía derecho a eso, pero el silencio puede operar en contra. Entonces, en oficio, yo creo que la hoja de encargo es muy conveniente y, sobre todo, incluyendo la mención esa de que tráigame usted los documentos que me está dando. Porque es que muchas veces, yo hace muchos años que no llevo oficio, pero sabéis que los clientes vienen con 3 cositas. Con 3. O sea, y eres tú el que tiene que andar buscando, indagando, y tráigame tal, y tráigame cual, no sé qué, y no te lo trae. Entonces, al final llega el momento, y muchas veces se inician procedimientos de oficio que no se tendrían que haber iniciado. Se tenían que haber hecho el procedimiento de la insostenibilidad. Pero es que te da más trabajo hacerlo de insostenibilidad que entonces al final tiras para adelante. Entonces, claro, sale mal y se te puede rebotar. Que reclamaciones contra abogados por turno de oficio es así, pero así. Bueno, pues no hay más preguntas. Bien. Damos por finalizada. Ese concepto de despacho de mando. ¿El qué?
Que hay así porque en tu despacho, si te viene alguien le dice, mira, no voy a llevar esto, no es posible, no va a jugar. Ya, sí, pero te lo comes. ya. Sí, es que, a ver, yo sé que es más fácil tirar con el asunto para adelante con lo que tienes. Ya está, y lo cobro. O sea, tiro para adelante, el asunto lo llevo, como sea, ya lo peleo. A ver, pero es que luego te encuentras con la reclamación. Y además, os puedo contar casos, pero de lo más rocambolesco. Ahora te recorté. Pero de verdad, que es que en tantos años te puedes imaginar que hemos visto absolutamente de todo. De todo. De acuerdo, pues Gonzalo, muchísimas gracias A vosotros, por haber venido. sobre todo a los asistentes. Sí, y a los que están en sus casas o en sus despachos, que muchísimas gracias por haber intervenido también.